Si bien ya han pasado más de 13 años desde su primer episodio, El increíble mundo de Gumball es, sin lugar a dudas, una de las series de televisión más revolucionarias de los últimos años. Su habilidad para entretener es inigualable, y la belleza que tiene al presentar temas fuertes e incómodos es como ninguna otra. Por esto, y más, siempre había querido crearle un homenaje a esta serie, pero nunca supe realmente el cómo. Hasta que recordé lo destructivos que eran los episodios y lo interesante que sería contar los crímenes. Así que me di a la tarea de contar cada uno de los episodios y registrar todos los crímenes que pude de los 5 personajes principales: Anais, Nicole, Richard, Darwin y último, pero para nada menos importante, Gumball. Pero antes de empezar, es importante aclarar muchas cosas. Primero y más importante, no soy abogado. Tampoco tengo estudios universitarios en leyes o relación alguna con el derecho. Solo soy un pequeño estudiante de medicina que investigó demasiado y cree que hizo un trabajo decente. Esto significa que es probable que tenga algunos errores en las declaraciones o en la especificidad de algunos crímenes más complejos que veremos más adelante. Y ante esto, de antemano me disculpo y apreciaría mucho las correcciones. Con cariño, por favor, tampoco insulten a toda mi familia. Segundo, toda la información utilizada para las sentencias está basada en el Código Penal de California. Esto es debido a que Elmore, o mejor dicho, la casa de los Watterson, está ubicada en este estado, más específicamente en la ciudad de Vallejo, lo cual es importante considerar ya que mucha información y varios datos se construirán utilizando este lugar como base. Tercero, en el episodio El Fastidio de la 5ª temporada, se nos introduce el concepto de que todo Elmore busca deshacerse de los Watterson porque no soportan su constante daño a la sociedad. Incluso el propio alcalde de Elmore los intenta persuadir para que estos se muden a Ohio y hagan su desmadre a gusto. Pero, ¿esto qué tiene que ver con las aclaraciones? Según el contexto de la serie, los Watterson son los seres más odiados, punto. Y por ende, sus sentencias, si es que realmente aplicaran, serían las máximas no importa qué crimen cometieran. Cuando todo el mundo está en contra tuyo, creo que es correcto asumir que hasta el propio sistema penal lo estaría. Por esto, y para mantener una mayor consistencia con las declaraciones, todos y cada uno de los crímenes, aunque sean diferentes, si pueden ser agrupados en un tipo, siempre contarán con la sentencia más grande. Por ejemplo, un asalto leve, comparado a un asalto moderado, tendrá la misma sentencia no importa la diferencia de daño causada. Sin embargo, en crímenes más extremos, utilizaré la contraparte más fuerte como otro crimen. Es decir, mutilación o asalto agravado serán diferentes cargos a comparación de un asalto leve o moderado debido a la fuerza de estos. Cuarto, en referencia al punto anterior, el vandalismo es un tema sumamente amplio en la ley, y si lo intentamos traducir a Elmore, nunca vamos a acabar con los crímenes. Por esto, y en lo personal para hacer un poco más interesante la rutina, todos y cada uno de los cargos de vandalismo serán sentenciados por el daño hecho a la estructura, objeto y o utilidad presentada, excepto en unos casos muy particulares. Por ejemplo, si Richard destruye un poste, en vez de los 6 meses de cárcel que serían dados como sentencia máxima por vandalismo, será cobrado $2,000 por el poste y $1,000 más de instalación, dando $3,000 totales y siendo exento de tiempo en prisión. Esto también lo hago con el chiste de ahorrarnos los 1,000 años que pasarían en prisión por todo el vandalismo cometido. Quinto punto, hablando de multas, en la gran mayoría de los crímenes establecidos puede existir tanto la sentencia en prisión como una multa monetaria por dicho crimen, pero para mantener las cosas relativamente más simples, solamente considerar estas multas extra en crímenes muy específicos y particulares, esto con el fin de tener una mayor consistencia con las sentencias y hacer énfasis en los costos extra cuando sea necesario. Sexto, probablemente la aclaración más controversial, pero en lo personal no consideraré los crímenes hechos por Watterson hacia Watterson, a menos que sean muy graves, es decir, no contaré las veces que Darwin asaltó a Gumball o que lo mató o fueron lastimados por Anais o lo utilizaron, etc. En este apartado también van incluidos los seres que han poseído a un Watterson y cometido crímenes con ellos, por ejemplo Carrie o Zack. Sin embargo, para Nicole y Richard sí tomaría una postura más estricta en cuanto al daño hipotético hacia sus hijos, y uno que otro crimen que sí es demasiado extremo como para no ser considerado. Séptimo, hablando de los niños, yo sé que para la ley existen cambios muy importantes en cuanto se conoce la edad del criminal. Sin embargo, y reiterando mi falta de conocimiento, el contar esta diferencia considero yo que complicaría demasiado las cosas. Por ende, tomaremos a Gumball, Darwin y Anais como adultos, y así simplificaremos los cargos. Último punto, no es tan importante, pero solo para indicar. Comenzaré con el Watterson con menos crímenes, y dividiré estos por temporada, esto con el fin de tener todo más organizado y que sea más fácil entender el video que ya de por sí es innecesariamente complejo. Así pues, con toda esta información en mente, comencemos. La Watterson más inteligente hace su aparición, y para sorpresa de nadie, Anais es la menos criminal de toda la familia. Para la temporada 1 solamente cometió un total de 4 crímenes. En el responsable, que curiosamente es el primer crimen hecho por un Watterson, le muerde el dedo a Marvin, lo que nos suma 6 meses en prisión por asalto simple. En la deuda, intento de homicidio al señor Robinson, que al tener la intención de asesinarlo, la condena a una cadena perpetua. En la búsqueda, invasión de propiedad privada a la casa de Tina, otros 6 meses. Y en el bigote, vandalismo de una puerta, que como expliqué anteriormente, sería un total de $200 por compra e instalación según Ford.
Corbis. Todos los links de toda la información que utilicé estará aquí abajo en la descripción. Y aprovechando que estás ahí, con toda honestidad, mi contenido es muy variado, por lo que si no estás interesado o interesada en algo así, por favor no te suscribas. No me gustaría decepcionarte y a la larga hasta podría ser detrimental. Aún así, muchas gracias por darle a este video una oportunidad. Para la segunda temporada solamente comete 6 crímenes. En Navidad, asalta a Larry y luego destruye las decoraciones del puesto de Santa. Para el asalto, nuevamente serían 6 meses. Y en cuanto al vandalismo, de lo que podemos observar, Anaís destruye un muñeco de nieve de plástico, un cartel y otro dulce de adorno. Y de lo que pude encontrar, el muñeco de nieve cuesta alrededor de $157. Me costó mucho el letrero, así que tomé uno de dimensiones similares, con un costo de $750 y el bastón de caramelo de $895. En los decepcionados, utiliza Richard para destruir 11 vallas. Un gnomo de jardín, que viéndolo bien, el clip continúa con el gnomo llorando, y esto, aunado a la explicación que voy a hacer más adelante en la quinta temporada, nos da las pautas suficientes para establecer un asesinato. Además de que atraviesa 11 propiedades privadas. Y en cuanto al asalto del director Brown, se puede ver claramente que fue un accidente, además de que no hubo daño real, más que un poco de vergüenza, por lo que no lo considero un crimen. Con esto, viene un costo importante que es necesario abordar. Uno de los vandalismos más comunes en Gumball es la destrucción de las vallas que rodean los patios de las casas, por lo que voy a establecer un parámetro en común para ahorrarnos complicaciones futuras. Cuando yo diga destrucción de una valla, a lo que me refiero es que X. Watterson destruyó una porción de una cerca. Esta cerca, como podemos ver, es de madera, y para no complicarnos la existencia, esta destrucción tendrá un tamaño promedio de 1 metro. Así que el costo estimado de una valla Finks, si así la queremos llamar, es de $75.45. Con este conocimiento en mente, el vandalismo de Anaís es de $829, una cadena perpetua por la gnomo de jardín, más 5 años y 6 meses por el allanamiento. En el castillo, asalta a Harold, sumando 6 meses. En la película, destruye un retrovisor siendo la aniquiladora, y según lo que encontré, tendría un costo de $600. Y para el final de la temporada, el único crimen que comete Anaís es de fuga carcelaria, que, al ser sin violencia ni fuerza, le daría una sentencia de 3 años. Comenzamos la tercera temporada con un delito que probablemente genere algo de debate. En el episodio La Mentira, Gumball y Anaís inventan una festividad para reducir un poco el sufrimiento que se generó. Sin embargo, Gumball le había prometido a todo Elmore que el tal Sluzzle, la mascota de su festividad, iba a entregar regalos a cada una de las personas que decoraran su inodoro. Es aquí en donde llega el debate. Si bien estamos más que seguros que Gumball invadió cada casa de Elmore para entregar los regalos, solamente vemos a Anaís apoyando a su hermano desde lejos. Vemos que lo ayudó a entrar, pero ella nunca invadió las propiedades en sí. Y leyendo un poco más, realmente sí se puede hacer el argumento de que ella no cometió este crimen, por lo que, según lo que investigué y mi propia opinión personal, Anaís no cometió ningún crimen en este episodio. Pero reitero, esto está más que abierto a discusión. Continúa la temporada y llega El Amigo, uno de los episodios con más crímenes de Anaís. Vandalismo de una valla, pero es la de la casa, entonces no cuenta. Refugiar a un convicto, que tiene una sentencia de 3 años. Obstrucción policial, que suma otro año. Y el crimen más fuerte del episodio, 11 asaltos agravados a oficiales de la ley. Ahora que comenzamos con el daño a grupos, me gustaría explicar que yo voy a tomar como crimen a cada daño como si fuera una demanda individual. Es decir, en esta escena salieron 11 oficiales heridos, por lo tanto son 11 cargos de asalto agravado. La verdad desconozco si mi decisión es correcta, pero para el formato de video digamos que sí. La sentencia máxima sería de aproximadamente 25 años por cargo, dando 275 años totales. En la seguridad, Anaís hackea la base del gobierno de Darwin y permite a Gumball entrar a la guarida del dictador. Explicar la dictadura de Darwin es un tema muy complejo que va a necesitar su apartado especial cuando lleguemos allá, pero en resumidas cuentas, y más que nada en lo personal, lo tomaré como un hackeo gubernamental. Sé que anteriormente establecí que crimen de Watterson a Watterson no contaría, a menos que fuera muy extremo, y es precisamente por eso que sí conté el hackeo. Técnicamente el hackeo en sí no es extremo, pero el que tu hermano cree una dictadura en el estado en donde viven, creo que sí amerita considerar el crimen de Anaís, lo que le daría una sentencia federal de 10 años. Y finalmente en el aguafiestas, Anaís pirateó una película, que si bien pagó su boleto y ella reitera que será de uso propio, Larry lo toma como algo ilegal. Y yo confío mucho en mi muchacho. Entonces sí es un crimen, con una sentencia de 1 año en prisión y una multa de $100,000. En el cheque, hay algunos eventos que se podrían considerar crímenes, pero según mi punto de vista, Anaís conduce bien, y los únicos enfrentamientos o daños que hace es hacia sus hermanos o familia. Y como expliqué anteriormente, esto no lo contaré como un crimen, dándonos solamente el vandalismo final de la puerta hacia el banco, que de lo poco que encontré serían $269. Y la conducción sin licencia, 6 meses más una multa de $1,000. Para la peste solamente destruye un libro, que yo asumí que es una enciclopedia, lo cual en el contexto de la biblioteca de la secundaria Elmore es muy probable que cueste alrededor de $50. Y asalta a Billy, 6 mesecitos más. En el choque, apoya empujando el auto para el estacionamiento. Pero además de que fue un accidente, le dan un lleguecito a la camioneta que realmente no costará más de $100 de arreglar, entonces no lo cuento como crimen. Además de que fue un accidente. Y llega el parásito. En un punto, Anaís toma el proyecto de su amiga y lo intercambia con el suyo para apoyarle en la materia. Y el proyecto de Jodie explota y revienta toda la escuela. Realmente con el contexto que tenemos, 1. No fue su culpa porque la intención de un reloj de papa
Pues es conectarlo a la papa. 2. En todo caso, sería responsabilidad de Jodie, ya que ella fue la que puso plutonio 239 a la papa o yo qué sé. Y 3. Se cancela todo lo que dije porque se sabe que Anaís suele alterar las historias de su diario, como lo hizo en el episodio El Maestro, y cuando vemos el flashback de la amiga, no lo vemos tomar el otro proyecto, por lo que en este caso no cometió un crimen. Sin embargo, lo que sí cometió fue asalto agravado a Jodie cuando se fusionan. Obviamente fue un tanto difícil el declarar qué tanto daño hace el tú convertirte en un parásito, pero podemos simplemente deducir que la deformó y le hizo un daño grave, lo que termina asociándose al Código Penal 245, que es asalto agravado al punto de llegar a deformar a la persona, sumando 4 añitos más. Y a esto nos toca agregarle una sentencia por acoso, ya que es bastante evidente que Jodie no se siente cómoda con Anaís, 1 año y una orden de alejamiento por 5. Apenas empezar la 5ª temporada nos encontramos otro problema que nos va a acechar en el video. En el chico, vemos a Anaís pasar por los corredores asustando a cualquiera con el que intercambiara miradas. Esto continúa hasta que atrapa a Tina, y esta, como buen lagarto, decide cortar su cola para escapar. Es aquí en donde llega el problema. Como es muy bien sabido, Elmore cuenta con una población extremadamente diversa. Muñecos, payasos, tostadas, animes, todo es válido. Literalmente se hizo meme que podías poner cualquier franquicia en Gumball y se sentiría como un episodio normal. Es por esto que, para aclarar, todos y cada uno de los habitantes de Elmore tendrán los mismos derechos humanos. No importa si eres un elote, una nube o un pedazo de papel. Tráfico de humanos es tráfico de humanos, aunque seas un bendito globo. Que no entiendo por qué, pero eso causó polémica. Por lo que este daño a Tina se considera asalto agravado, aunque sea un mecanismo de defensa, lo que le sumaría 4 años más a la sentencia de Anaís. En Los Imitadores, aprovechando que la versión china de los Watterson no tiene a Anaís, esta decide desenganchar el remolque de gasolina y frenar a tiempo antes que la otra familia. En California, es ilegal estar afuera de un vehículo en movimiento. Este sería el caso de Anaís, que le daría una sencilla multa de $100. También hay ciertos defectos en la cartilla de conducir, pero como ella no tiene licencia, esto no nos importa. Después de esto, Anaís desconecta el cargo de gasolina y salva a la familia. Iba a considerar esto como un crimen, pero al darme cuenta de la escena, no hay ningún auto en la carretera y al final nadie sale herido ni nada es dañado más que el propio tráiler de gasolina, que explota, pero no vemos el daño en la carretera o si es que realmente hubo algún efecto, por lo que técnicamente no hay actividad criminal en esta porción. Hasta podemos asumir que rentaron la carretera junto con el tráiler para hacer este stunt, así que en lo muy personal no ocurren crímenes aquí. En el jarrón, tala ilegal de un árbol, 6 meses, y en lo peor, asalto agravado a Joe y la aplasta esta, terminando con la destrucción de un autobús escolar. Para el asalto agravado serían 8 años, y según la wiki de Gumball, el modelo del autobús es un Ford B700, que de lo que pude encontrar, tiene un precio aproximado de $2,700. Yo sé que para muchos esto suena estúpido, pero es que en la actualidad este modelo solamente se encuentra en subastas, por eso el precio. Y aprovechando la aclaración, el precio tan elevado de algunos automóviles en el futuro es tan alto precisamente por las características vintage de estos, pero aún así son lo más exacto que el internet puede ofrecer. Y finalmente, en la 6ª temporada es donde Anaís comete menos crímenes. Para el rival, entiendo que no podría ser la asunción de intento de homicidio cuando deja a sus hermanos en la carretera. Sin embargo, yo quiero argumentar que a su corta edad ella ya sabía perfectamente las dimensiones de los niños y tenía más que claro que no iban a morir. Hasta los dejó en el centro precisamente para que el camión pasara sin más problemas, por lo que con este contexto no hubo crimen. En el anuncio, manipulan a la familia Klein para cumplir su sueño de visitar Elmore. Técnicamente Anaís es solamente la fotógrafa y no encontré leyes asociadas a la manipulación de alguien inconsciente, así que solamente lo tomaremos como un cargo de asalto simple. 6 meses. Y ahora sí, en La Amiga, el último episodio criminal de Anaís, nos enteramos que invadió la propiedad privada de una amiga y que éste estaba a punto de llamar a la policía si no la dejaba en paz, siendo cargada por allanamiento de vivienda y sumando unos últimos 6 meses. 2000 palabras y apenas terminé con Anaís, madre mía. Veredicto final. En total, nuestra superdotada Watterson ha cometido 43 crímenes. Tala ilegal de un árbol, hackeo, pirateo de una película, obstrucción policial, conducción sin licencia, refugiar un convicto, fuga carcelaria, 13 cargos por invasión de propiedad privada, 5 cargos por asalto, 4 cargos de asalto agravado, 11 cargos de asalto agravado oficiales de la ley, un cargo por acoso, un intento de homicidio y un homicidio, dando una sentencia final de $107,550 en multas y daños a propiedades, 319 años en prisión, una orden de alejamiento por 5 años, una cadena perpetua por intento de homicidio y otra por homicidio de un anomo. Parece demasiado, pero en serio, esta es la menor sentencia. La poderosa matriarca Watterson hace su debut y comienza esta saga con 24 crímenes. En el DVD, asalta a Judith, destruye 15 vallas, invade 17 casas y evade la multa de láser video. Se podría hacer el argumento de crueldad animal, pero simplemente estaba siguiendo al perro que ya tenía como objetivo atacar a Gumball y Darwin y no le hace daño alguno a este. Y al final el choque fue un accidente.
Así que 6 meses por el asalto, $700 por la multa, $1,135.75 por las 15 vallas y 8 años con 6 meses en prisión por el allanamiento. No sé si se han dado cuenta, pero la invasión a propiedad privada es un crimen muy payaso en Estados Unidos. El mero hecho de entrar en la propiedad de alguien más automáticamente te vuelve un criminal. Y como estamos contando la sentencia máxima posible, siempre van a ser 6 meses. Así que lamentablemente los años están un poco inflados por culpa de este crimen. Dato curioso, en el episodio La Cuchara, Nicole es la primera Watterson en ser encarcelada. Y tenemos entendido que golpea la huella, pero no lo vemos. Así que... En el club, destruye la puerta del salón, asalta al señor pequeño y cuando intentan eliminar el video de Gumball, destruye otra puerta y 2 casilleros. Para el señor pequeño 6 meses y en cuanto al vandalismo, 267 por la puerta, 750 por la puerta de la biblioteca y para los casilleros, por alguna pendeja razón, todos los costos están escondidos y el único que me salió costaba $90,000. Así que... En Amiga Simian, asalta a la mexicana con su auto y luego le ordena a sus hijos aventarle cosas desde este. La destrucción de las barreras no cuenta porque fue ocasionada por Simian, pero lo que sí cuenta es la conducción en el carril opuesto. Así que 6 meses por el asalto, 1 año y 6 meses por aventar cosas en carretera y otro año por la conducción ilegal. En el auto, un hit and run, 6 meses más. Para el casco, destruye una oficina al ver a Richard ganar un bote. Entonces, $756 por la televisión e instalación, 4 por la maceta y $242.69 por los cajones, dando una suma de $1,002 con 69 centavos en daños. Y finalmente en la pelea, destruye la casa de Tina. No es invasión de propiedad ni asalto porque el padre tenía planeado pelear con ella, así que solamente es el costo de la vivienda. Busqué las más similares y encontré que estos graneros tienen un precio aproximado de $50,000. Entonces para nosotros ese será el valor a reponer. La hojita es sin lugar a dudas uno de los episodios más tóxicos de Nicole. El trato hacia Gumball fue innecesariamente duro, pero lastimosamente nunca ilegal, o al menos no hasta que lo obliga a regresarse caminando desde el desierto. Este abuso infantil sería catalogado en el Código Penal como Child Endangerment. Es diferente al abuso infantil de California, que siempre es dañando físicamente al infante, pero aunque sean diferentes crímenes, tienen la misma sentencia, que es de 6 años en prisión. En el juego, destruye un faro, $3,000 por el costo de instalación como vimos al inicio, y ahora llegamos al límite. Uno de los episodios más reconocidos de Nicole. Destruye una lata de salchichas, que cuesta $1.25, utiliza su haki para recordarle a Richard quién realmente manda, lo que es una friega para Larry, sí, y es medio culero, sí, también, pero no destruyó ningún inventario de la tienda, por lo que realmente no ocurre un crimen aquí. En cualquier caso, lo máximo que le podrían hacer es banearla de la tienda, y después de que el padre ejemplar les enseñara a sus hijos a robar, Nicole llega al límite, destruyendo una caja de fusibles, que tiene un costo de $2,500, asaltando gravemente al guardia de seguridad, 4 años en prisión, y destruyendo 7 televisiones, con un costo aproximado de $1,050. En el castillo, si trabajara 12 horas al día, ignorando que me pagan 22% menos que mi contraparte masculina, y viera que un montón de randoms destruyeron mi casa y todavía tienen los huevos para desafiar mi autoridad, yo también amenazaría el alma de Harold, por lo que aquí no ocurre ningún crimen. Para el final, a excepción de su hija, Nicole sí cometió muchos más crímenes. Asalta a una trabajadora municipal, 1 año, violó una orden de restricción, 3 años, vandalizó una puerta de seguridad, $2,320, ingresa a una propiedad privada a la fuerza, 1 año, y fuga carcelaria, 3 años. Después de esto, Nicole visita a Héctor e insulta tanto a su mamá que hace que éste se enoje. Y como tenemos el contexto de lo peligroso que es un Héctor enojado, voy a hacer un argumento y declarar este momento como un acto terrorista, al utilizar un arma de destrucción masiva, el cual es Héctor, con toda la intención de hacer daño a la sociedad de Elmore. Y tal como indica el Código Penal de California para actos terroristas, esta acción de emplear un arma de destrucción masiva con el propósito de hacer daño condena a Nicole a una pena de muerte. Nicole comienza muy fuerte la temporada 3 en El Cachorro. Si bien es distraída por Richard, la responsabilidad cae en ella al ir al volante mientras ocurrió el accidente. Nicole se estrella con un poste eléctrico que termina por dañar la tienda increíble, que al tener fuegos artificiales, explota y daña a 4 casas cercanas. No nos pondremos a discutir la legalidad de la tienda y los permisos que tenga para fuegos artificiales. Simplemente haremos el cálculo. El poste eléctrico tiene un costo de compra e instalación de $5,600. Se desconoce el modelo de la camioneta, así que me di a la tarea de buscarla. No soy muy bueno con los autos, la verdad, pero para mí, la camioneta que más se asemeja es la GMC Savannah 2500, que tiene un precio estimado de $11,500, así que nos iremos con ese estimado. Para las casas, solamente vemos de daño el techo quemado de estas, y para simplificar las cosas, diremos que todo el techo se tiene que reemplazar, lo que en promedio tiene un costo de $15,000. Por las 4 casas dañadas, más todo lo demás, Nicole tiene que pagar aproximadamente $77,100. Y si tenían la duda, no se considera arson ya que el incendio a las casas fue un accidente, y el incendio provocado debe ser, obviamente, provocado. En el nombre, Nicole daña un tráiler al pasar debajo de este. Sin embargo, fue Zack el que cortó los frenos, así que aquí no hay crimen.
Pero después de esto atraviesa una casa, rompe una valla, escapa de la policía, lo cual es un malentendido, además de que en todo caso el oficial Donna dice que los dejará ir con una advertencia, conduce peligrosamente dentro de un establecimiento gubernamental y termina asaltando a una viejita. En este caso, no saben lo estúpidamente irracional que es que un auto atraviese una casa con tan poquito daño y que para empezar toda la familia sobreviva. Por esto y un montón de cosas más, vamos a asumir que la casa fue destruida y también que no había nadie al momento de pasar, porque no voy a especular crímenes cuando ya tenemos demasiado con qué trabajar. Con esto, me dediqué a buscar casas en Vallejo. Obviamente es estúpido hacer un promedio de las casas, pero no es como que este video sea el más intelectual existente. Así que para mi conveniencia, cuando diga destrucción de una casa, que hay y muchas, será un total de $600,000 por casa, más 75.45 por la valla y 3 años por el asalto con conducción peligrosa. En las madres, asalto a un oficial con una pluma de estacionamiento. El asalto le daría 1 año y el daño a la pluma y la pared sería de aproximadamente $5,400. El daño de la manguera y el pilar pueden ser justificados ya que sus hijos estaban en peligro y no había una entidad competente que los pudiera salvar. La contraseña nos muestra a Nicole enfrentar a su esposo para ser la favorita. Se podría decir que hay varias ocasiones en donde pone en peligro a sus hijos, pero realmente la señora mamá es superdotada en cualquier habilidad física, por lo que siempre estuvieron seguros con un experto, así que el único crimen real fue la conducción en el carril incorrecto, 1 año, y la destrucción de las barreras de la carretera, que no sabía, pero se llaman quitamiedos, por lo que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con las de madera. En este caso, la medida estándar será de 5 metros. Esto quiere decir que serían $164 por el material de la guardia y $8,202.1 por la instalación, así que un quitamiedos Sphinx costaría aproximadamente $8,366.5. Por 2, $16,733. Llega al hacer video, no sin antes chocar con 3 scooters y cerrar la puerta del establecimiento. No es ilegal y el daño a los vehículos es nulo, así que no es necesario compensarlo. En la pizza, a contraste de mi declaración en el short, todo el enfrentamiento que tuvo Nicole fue defensa personal, y si aún así ese no fuera el caso, estaban en un momento en donde Elmore no tenía reglas, por lo que no era ilegal. Y rápidamente, vamos con los últimos crímenes de la temporada. En el oráculo, exceso de velocidad, multa de $500 y 30 días sin licencia. En el dinero, asalto, 6 meses. Y en el huevo, otro asalto. No fue grabado porque Felicity no tenía daño en la siguiente escena, así que 6 meses más para este final de temporada. Para la firma, Nicole intimida al funcionario público y rompe el cristal que lo protegía. El amenazar a un funcionario es un delito que conlleva 1 año en prisión, y la destrucción del cristal tendría que reponerse con aproximadamente $1,500. En el cheque, 90 días por conducción peligrosa y $3,600 por la pared que destruye. Sepa la madre de dónde salió, pero también algo destruye para atacar a Richard. Creo que es una valla, o sea 75.45, y luego el cristal del auto, que es de aproximadamente $529.51. En el estacionamiento, los Watterson se volvieron locos. Vandaliza el auto de Marvin, que si bien no es un gran daño, el hecho de que lo hizo con la intención de hacer mal y estaba siendo observada por el dueño de este, le da uno de los pocos cargos de vandalismo que no pueden ser compensados monetariamente, por lo que sería arrestada por 1 año. Y ahora sí, viene lo importante. Destrucción de una señaleta de parada de autobús, $300. Conducción por carril incorrecto que ocasiona un accidente, 3 años. Estacionamiento en un lugar prohibido, multa de $250. Destrucción de una pared de ladrillo y una banca, $5,969 por los dos. Y conducción peligrosa cuando intentó tomar el último estacionamiento, 90 días. No cuento el enfrentamiento que tuvo con los otros autos porque era una competencia básicamente. Para el nido, Nicole asalta a un pobre fumigador, 6 meses. Y finalmente, en la famosa furia, Nicole comienza el episodio con un cargo por conducción peligrosa, 90 días, y procede a asaltar y destruir 8 autos en lo que intenta llegar a la escuela. Me sorprende mucho que aún no le he comentado, pero para nuestra suerte, todos y cada uno de los autos de Elmore son del mismo modelo, el cual es un Ford LTD Crown Victoria de 1987, que tiene un costo aproximado de $15,280.5, así que esto, por 8, nos da $122,244. Y ahora le sumamos el daño a la puerta del banco, $1,500. La multa de $500 por exceso de velocidad y la destrucción completa del gimnasio de la escuela Elmore. Sin embargo, voy a hacer el argumento que técnicamente es responsabilidad de ambas el haber destruido todo, así que no dudo que Yuki podría perfectamente pagar todo el daño al ser simplemente un enfrentamiento entre amigas, por lo que no lo contaré, pero si tenía la duda sería de aproximadamente $4 millones. Conducción peligrosa, por afuera del vehículo y con ingreso a un hospital con destrucción de la puerta principal son los crímenes a los que se enfrenta Nicole en Los Imitadores, sumando un total de 90 días en prisión, 100 de multa y $12,500 por las puertas automáticas, más $500 por las sillas de ruedas. El episodio continúa y llegamos a la escena del camión con gasolina, la cual, como establecimos previamente, no es razón para declarar crímenes debido a toda la seguridad establecida, aunque Nicole fuera la conductora de este. Para el drama, si bien ocurren algunos crímenes, Nicole tiene una más que válida justificación al verse cortado su campo de visión por el propio programa.
Lamentablemente, al intentar romper la barrera, termina hiriendo al oficial hamburguesa. Y justificado o no, un asalto no oficial es un asalto no oficial, lo que nos da otro año en prisión, más 150 por la instalación de la puerta de la tienda. En el trato, rompe una puerta, asalta a un colega, destruye una foto y acosa a una viejita. Y ahora le sumamos el uso ilegal de fuegos artificiales sin licencia, que termina por herir gravemente a 3 personas. ¿Y la luna? Contémoslo como ciudadano también. Esto nos da 150 por la puerta, 6 meses por el asalto, 50 por el marco, 6 por el acoso, 3 años por el uso ilegal de fuegos artificiales y 16 años por los asaltos agravados. Y terminamos la 5ª temporada con el fastidio, en donde Nicole destruye el auto de Harold, luego destrucción de 2 barreras de seguridad de carretera, robo de por lo menos 12 llantas, para después quemarlas, causando daño colateral de por medio, y finaliza con un ataque terrorista al incendiar por lo menos un vecindario en Elmore. 15.280.5 por el auto, 16.733 por las barreras, 1.955.88 por las llantas, un año por los robos, más 9 por el incendio, y una pena de muerte por el ataque terrorista. Y ya me cansé la verdad. Vamos rápido con la última temporada. En Los Padres, Nicole destruyó un auto, asalta gravemente a un güey y a un juez, además de que destruyó la pared del juzgado. Sé que es otro modelo de auto, pero está todo destruido y no sé ni por dónde empezar. Pero gracias a sus comentarios, el auto parece ser exactamente igual al del señor Robinson, el cual no voy a spoilearlo porque lo explico con Richard, por lo que solo diremos que Nicole debe pagar $20.900. 4 años por el asalto del niño, más otros 3 por el daño al juez, y 3.600 por la pared, más aproximadamente 20.000 por el escritorio de la corte. En el anuncio, asaltan a la familia Klein, un año, y ahora sí, finalmente, en la fábrica, asalta a un accionista. Los últimos 6 meses de Nicole. Veredicto final. Nicole en toda la serie tuvo un total de 63 crímenes, un cargo por estacionamiento ilegal, conducción por afuera del vehículo, vandalismo, 2 cargos por exceso de velocidad y por conducción en carril erróneo, 3 cargos por conducción peligrosa y por poner en peligro a un conductor, y 2 por conducción peligrosa que terminó en un asalto, un cargo por acoso, robo, uso ilegal de fuegos artificiales, arson, amenazar a un funcionario público, fuga carcelaria, violación de una orden de restricción, invasión de propiedad privada con uso de fuerza, hit and run, abuso infantil, asalto a un trabajador social, 2 cargos por asaltar a un oficial, 10 cargos por asalto común, 17 invasiones a propiedad privada, 6 asaltos agravados y 2 actos de terrorismo, lo que nos daría una sentencia final para Nicole Watterson de $990.918.48 en daños y multas, 83 años en prisión y 2 penas de muerte por actos terroristas. Así como el Slosel peor, se viene lo jugoso. El patriarca de la familia de Watterson hace su debut en El Fin, en donde apenas comenzar destruye 2 autos por su incompetencia. Sabemos que el auto del señor Robinson es un 1970 Cadillac Coupe de Ville convertible, que tiene un precio aproximado de $20.900, más los $15.280.5 del auto de Gary. Para la broma, quizás Richard lo llevó un poquito demasiado lejos, al intentar asesinar a Gumball con el concreto, lo que sin lugar a dudas le daría una cadena perpetua. En el reembolso, por más intimidante que intentara parecer, un robo es un robo, y son 6 meses a prisión porque el valor es menor a $1,000. Podría contar el asalto al gerente, pero fue en defensa personal. Para el fantasma, si bien asaltó al señor Robinson, Richard se sintió amenazado, y al estar en su propiedad, se puede apelar ya que solamente defendía su hogar. Lo que sí no se puede apelar es el asalto a sus queridos vecinos en La Varita. Claro que técnicamente fue por culpa de Gumball y Darwin, pero al final del día el que orquestó todo fue Richard, lo que le ganaría un año en prisión. Y para seguir atormentando a los Robinson, en el auto, Richard destruye el auto del señor Robinson, lo que nuevamente le costaría $20.900 para reponer. Y si 20.000 se te hace mucho, no has visto el casco, en donde destruye por completo la calle por más de 100 kilómetros. En promedio, una milla de calle en Estados Unidos cuesta alrededor de 4 millones, por lo que haciendo las conversiones a las unidades importantes, esto nos daría un total de $248.447.205 por los 100 kilómetros de calle destruida. Obviamente lo simplifiqué porque no sabemos hasta qué millaje llegó a la carretera y cuántos kilómetros fueron de esta, ni la variabilidad de las vías destruidas. Existe el argumento que en Los Caballeros, Richard bañándose es legal, ya que estaba en su propiedad. Sin embargo, uno de los más importantes criterios para que este crimen sea válido es que el adulto exponiéndose se encuentre en la presencia de alguien que podría haberse ofendido por esto. Y es precisamente lo que ocurre. Richard sabía que Patrick y Penny lo iban a visitar, y aún así tomó la decisión de bañarse enfrente de la casa, cuando tienen una manguera en el jardín trasero. Así que sí, Richard comete exposición indecente, lo que lo condena a 6 meses en prisión y un registro obligatorio en la lista de sex offenders por un mínimo de 10 años. Y con esto, llegamos a la pizza, el episodio más famoso de Richard. Recibí muchas dudas y quejas ante mi decisión por ignorar los crímenes que cometió en este episodio, o mejor dicho, ignorar que alteró la realidad y el universo mismo.
Para esto tengo dos argumentos. Primero que nada, todos y cada uno de los cambios a la ciudad de Elmore fueron completamente borrados y olvidados del mundo, es decir, que no ocurrieron. Y justifico mi respuesta con el episodio El Final, en donde todo Elmore reprocha los crímenes de los Watterson. Y en ni un solo momento se es siquiera mencionado que esto ocurrió. Uno diría que el crimen más grave de Richard debería por lo menos haber sido mencionado en un episodio enfocado exclusivamente en los crímenes de la familia. ¿No creen? Y también el segundo, que no tiene tanto sustento porque es más adentrado a leyes, pero en ningún momento Richard tuvo la intención o el interés de dañar a nadie, simplemente fue un accidente causado por su poder, así que perfectamente se podría pelear que fue un crimen accidental. Pero para mí, según el contexto anterior, en el trabajo, Richard no cometió un crimen por alterar la realidad, pero sí por contaminar la pizza, que sería, irónicamente, perder su empleo. Y a esto le sumamos una multa de $5,000 por contaminar la pizza, ya que si bien esa pizza que contaminó no fue entregada, él menciona que ya había hecho esto antes. Pero lo que hago es... Por lo que seguro asumir la multa. Pero aunque el trabajo no cuente, créanme que desde aquí las cosas solo se ponen peor. En Navidad, atropella a Santa, 6 meses, ejerce práctica médica sin licencia, 3 años, asalta a un doctor, 1 año, asesina a un paciente, cadena perpetua, y termina con crueldad animal al asaltar a Rodolfo, 1 año. Pero el episodio que se lleva las palmas en destrucción y alteración del orden es en El Pueblerino, en donde Richard destruye la pared de una casa, una valla, no asalta a Gary porque uno siempre debe cruzar por las zonas marcadas, otra pared, conducción peligrosa, otro cargo pero por conducción en el carril contrario, con una destrucción de 2 quitamiedos, y si no fuera suficiente, para salvar a Papita, Richard toma un atajo que lo lleva a destruir una tienda, una pared de ladrillo, otra pared, la pared de unas oficinas, un cargo por conducción peligrosa, destrucción de un ventanal, invasión de propiedad privada y un chingo de madres más. Conducción por zona restringida, 2 veces, digo 3. Vamos a ver. En cuanto al vandalismo, 2.055 por la pared, 75.45 por una valla, otros 2.055, 16.733 por los quitamiedos, 75.000 por la tienda, 10.000 por las paredes de ladrillos, 2.055 por la pared de las oficinas, 1.300 por el ventanal destruido. Y de lo que se alcanza a observar, 230 por la impresora, 63.23 por el perchero, 242.69 por el locker, 300 por el sofá y 75.53 por el escritorio. Ahora con los crímenes. 2 invasiones a propiedades privadas, 1 año, 90 días por conducción peligrosa y 3 años por conducir en el carril incorrecto y causar múltiples accidentes. Asalto al ladrón, 6 meses, invasión a propiedad privada, otros 6 meses, 90 días por la conducción peligrosa, otros 6 meses por otro allanamiento y 2 multas de $238 por conducción en lugares seguros, es decir, las oficinas y la pista de patinaje. Venga, que ni siquiera hemos llegado a la mitad de la temporada. En los decepcionados, al estar anestesiado, Richard es sentenciado a 90 días por conducción peligrosa, más 30.561 por los 2 autos, 300 por la señal del autobús y 3.000 por el faro de luz, 15.000 por el techo destruido, una multa de 250 por estacionarse en la alberca y no es cargado con indecencia pública porque aún traía sus calzones. Ni tampoco asaltó a Rocky porque para este era un juego, mientras que el daño posterior fue ocasionado por Anaís y este ya fue abordado. Para la autoridad, Richard vuelve a conducir peligrosamente, lo que detona un accidente de 10 vehículos incluyendo patrullas. Esto le daría 3 años como hemos visto. Pero gracias a la cantidad de accidentados, el auto sería llevado al corralón. Para el héroe, destruye una cerca e invade propiedad privada, con una destrucción adicional de una caja de control de grúas, 6 meses por la invasión a propiedad privada, 200 por la cerca y aproximadamente 1.700 por el panel de control de la grúa. En la etiqueta, tenemos la primera y única sentencia canon de los Watterson, la cual es dada a Richard por asaltar al señor Robinson, en donde es condenado a 6 semanas de arresto domiciliario. Luego tendría que pagar alrededor de $3.034 por la puerta destruida. Y ahora sí, aunque fue culpa de Gumball y Darwin el encerrarlos en el bote de basura, lamentablemente no escaparon a tiempo, y la condena por ignorar el arresto domiciliario es completar la condena total del crimen original, así que Richard sería enviado 6 meses a prisión. En el juego, comete una denuncia falsa, 6 meses, y acoso oficial, lo que le daría una orden de alejamiento por 5 años y 1 año en prisión. En el límite, tal y como mencioné con Nicole, Richard se robó un chocolate, pero al ser regañado por el guardia de seguridad y técnicamente haber regresado el chocolate, no lo considero como un crimen relevante a la sentencia, además del hecho que al final del episodio, el guardia le paga a los niños con dulces, por lo que aquí perfectamente podría ir el chocolate de Richard, pero en donde sí no se salva es en el castillo, ya que sería cobrado por el hurto de unos M&M's, $2, y destruye la pluma del estacionamiento que serían otros 400. Y por fin, en el final, la vieja pestosa madre de Héctor le reclama a Richard que ellos también deben cubrir la destrucción que hizo Héctor en su primer ataque de ira, pero en su momento, nadie más que ella sabía que Héctor era alguien que podía destruir todo, por lo que no pueden condenar a la familia por algo de lo que no se conocía, y voy a ignorar los $800,000 que deben. Sin embargo, lo que sí no voy a ignorar son los 3 años por hurto vehicular. Que, dato curioso, en Estados Unidos, Grand Theft Auto es hurto vehicular. La destrucción de la casa de Penny, $600,000, el asalto a Patrick, 6 meses, el fraude e impersonificación que comete haciéndose pasar por Dame Brunella, 3 años, fuga carcelaria, 3 años, y un último acto terrorista al liberar a Kenneth para destruir Elmore, una pena de muerte.
La temporada 3 es mi descanso porque la 4, 5 y 6 se vienen muy pesadas. Así que vamos rápido. En la alegría, Richard crea un arma biológica al darles un super abrazo a sus hijos. Fue un tanto difícil el encontrar información referente a esto, pero a lo que concierne y según algunas justificaciones del Código Penal de California, el crear un arma biológica y que ésta sea usada puede ser razón suficiente para un cargo por terrorismo, que, como ya sabemos, nos da una pena de muerte para el conejo. En la contraseña, olvida desconectar la manguera y causa una explosión. Aproximadamente $1.750.000 en remuneración, más los $2.320 por destruir la puerta de seguridad del láser video. Para la pizza, lo que hizo Richard de comer y molestar a Larry no es un crimen. Es una molestia, pero sería lo mismo que tratar con una Karen. En el oráculo, Richard asalta a Bob, y al ver que el oficial llegó, intenta huir destruyendo una valla. Así que 6 meses por Bob y 75.45 por la valla. Y si te preguntas por qué es que no conté el intento de huida como un crimen, para que este evento sea ilegal es obligatorio que el oficial le ordene al sospechoso que se detenga. El oficial Donna no le ordenó esto, por lo que este crimen no aplica. En la seguridad, le revienta el hocico a un guardia de Darwin, 6 meses porque no lo deformó. Y finalmente destruye la puerta de una tienda y un estante en el dinero, dando un vandalismo final de $12.500 por la puerta y $50 por el estante. Desde el primer episodio, Richard regresa con todo. Roba un auto, 3 años, luego lo vandaliza, $500, destruye la ventana de un puesto de seguridad, $400, después la ventana del auto de Gary, 2 veces, $1.049.9, y la de otro auto porque sí, otros $524.95, conducción por el exterior del vehículo, multa de $100, conducción en carril contrario con accidente de por medio, 3 años, y curiosamente, ahora que Richard ha cometido 3 accidentes con daños de por medio, este recibirá la condena de la 3 Strike Law, que al recibir 3 strikes será condenado a 25 años en prisión. No es un crimen como tal, pero es interesante que en los manuales de seguridad de los camioneros existe un código exclusivo para Richard. Otro choque por dejar el auto, 3 años, otro hurto vehicular, 4 años, invasión a propiedad privada con destrucción de una pluma, 6 meses y $450, uso ilegal de una grúa de construcción, una multa por el daño hecho a la maquinaria, es decir, $14.836 por el daño a los peluches de Daisy. No puedo creer que encontré una fuente para esto. Aproximadamente 3 pianos según el tamaño promedio de un contenedor, es decir, $22.500. Es ilegal transportar animales en estos contenedores, así que no contaré el daño hecho a estos. Y aproximadamente $2.200 por las pelotas, utilizando el mismo tamaño promedio de un contenedor que es de 20 pies, más el propio contenedor que tiene un precio de $3.000. Y si esto no fuera suficiente, hurto de un camión, 4 años, destrucción de una barrera de concreto, aproximadamente $180, conducción por zona ilegal, 90 días, destrucción de una casa y un auto, $615.280.5, destrucción de una pared de ladrillo y la pantalla para la película, $11.075.51, invasión de propiedad privada con daño a una reja, 6 meses y $3.700, y un último cargo por destrucción de una pared de ladrillo, $5.000, y vandalismo no monetario, 6 meses. También existe el argumento que Richard podría merecer un cargo extra por child endangerment, pero ignorando el hecho que su negligencia no fue intencional, el problema también recae en la pobre decisión de Larry de ni siquiera revisar la piscina de pelotas, un error en ambas partes que podría ser catalogado como un accidente sin más. En la firma, obtiene 90 días por conducción peligrosa y una multa de $250 por estacionamiento ilegal. También contaría el choque al auto de policía, pero no sabemos el daño preciso. Y sinceramente, como que al oficial le impactó, pero después le valió madres. Entonces, Para el cheque, al igual que Anaís, solamente los $269 por la puerta del banco. Y aparece el estacionamiento, uno de los episodios más criminales de Richard. Comienza con alteración de las señaléticas, 6 meses, vandalismo, 6 meses, asalto agravado, 4 años, y gracias a su acto de vandalismo, crea un accidente tan grave que termina por herir un mínimo de 25 autos. Es evidente que se ven muchos más en el plano, pero solamente estoy tomando los que claramente vemos caer. O sea que serían 4 años por cada cargo de asalto agravado, más los autos destruidos, dando un total de 100 años en prisión y $382.000 en la compensación por todos los autos dañados, que evidentemente es pérdida total porque no recuperas un auto así. Y para terminar el episodio, una multa de $100 por estacionamiento ilegal, invasión de propiedad privada, 6 meses, y otra multa de $100, conducción en zona segura y otro estacionamiento, 350, y unos últimos 3 cargos por el estacionamiento que son $300 finales. En la rutina, es difícil saber si todo lo que experimenta Richard es real o una fantasía, pero vamos a asumir que sí lo es. Así entonces, este conejo panzón comete asalto a un oficial, 1 año, destruye una pluma, 450, derriba un poste de luz, 3.000, y utiliza este poste para asaltar a otro oficial, 1 año más. En el amor, por más buenas intenciones que tuviera, Richard decide abrazar a Felicity, un oficial y un juez. Para bien o para mal, California constituye el abrazar a alguien sin consentimiento como un acoso sexual, por lo que Richard sería sentenciado a 3 años en prisión por los 3 cargos de acoso, más 3 órdenes de arresto
restricción de aproximadamente 5 años cada una. Para el nido, la destrucción de todo Elmore podría ser derivada a Richard, pero para mi salud mental, mejor esos crímenes se los dejamos al verdadero culpable, el dueño de la tienda increíble. En el malentendido, destruye un poste, $3,000. Y al final del episodio, técnicamente asalta una de esas formas extranjeras, pero continúa la escena y vemos como ambos se alegran y deciden ir al museo juntos, así que no hay crimen de asalto, pero sí de conducción por zona segura, una multa de $238. Y en la detective, choca con un camión de basura para recuperar a Daisy. 6 meses. Al descubrir a sus imitadores, Richard descuida el camino y choca con un puesto de seguridad de la plaza, dañando al guardia, lo que le costaría $3,495 por el puesto y alrededor de un año por el asalto. En el Oli, asesina accidentalmente a alguien en un globo aerostático, 4 años, y comete indecencia pública, 6 meses en prisión y un registro de la lista de sex offenders por 10 años. Para el ciclo, si fuera atormentado por 24 años por un patán que se hizo pasar por mi psiquiatra, que me humilló en mi graduación y me sigue acosando incluso enfrente de mis hijos, e ignorando el hecho que cuando intenté pedir una orden de alejamiento fui estafado, considero que la broma del cheque está mucho más que justificada. Además de que las pobres decisiones financieras de Harold no son responsabilidad de Richard. En la dieta, roba 2 llantas, 6 meses, y obstruye a unos bomberos, otros 6 meses. Y en menos de un minuto, Richard logra convertirse en el Watterson con más destrucción registrada hasta el momento. Para el menú, derrumba una valla, un mínimo de 22 paredes, el barquito del señor Robinson, multa por exceso de velocidad y una destrucción final de un buzón, una podadora de césped, un volante, una llanta, un hidrante, un auto, un semáforo, una bicicleta, un globo terráqueo, un bote de basura, otro semáforo, un auto, creo que Alan y una llanta más, la pared de ladrillo y las puertas destruidas al entrar a la Plaza Elmore, lo que nos sumaría un total de aproximadamente $177,421.17 en daños, y esto es sin contar el cargo por secuestro doloroso y tortura, 2 cadenas perpetuas, más un estimado de 11 casas invadidas mientras corría, 5 años con 6 meses. Y para acabarla de joder sigue el robo, que antes de robar un banco, Richard conduce ilegalmente por encima de la acera y en sentido contrario, que ocasiona 2 accidentes, 3 años y 90 días en prisión, más los $5,000 por la compra e instalación de un nuevo hidrante, y la destrucción de los 3 autos al estacionarse enfrente del banco, $45,841.5. Después de esto, ahora sí ocurre el robo, que según las autoridades de Elmore sería una cadena perpetua, conducción por el carril incorrecto con accidente y posible asesinato, 3 años, y finalmente en el noticiero vemos conducción peligrosa, 90 días y destrucción de un faro, $3,000, más los $36,180.5 por la destrucción de nuevo del auto de Gary y de Robinson. En lo peor, se estrella con el carro de Gary, $15,280.5. En el fastidio, indecencia pública, 6 meses y 10 años como sex offender. Sé que no lo parece, pero este evento es de los pocos crímenes canon de la serie, entonces lo tenemos que considerar sí o sí. Y uso de residuos tóxicos para asaltar gravemente a Harold, 4 años y una multa de $70,000 por los residuos. Continúa el episodio y vemos cómo Richard destruye por lo menos una calle con unos picos. El daño se ve mucho más superficial que en el casco, por lo que haciendo unas cuantas matemáticas y viendo videos de perspectiva porque no sé sumar, y considerando que la repavimentada saldría en aproximadamente $2.56 millones por milla, Richard tendría que pagar $179,200 por el daño visible a la calle, más 9 añitos por ser cómplice en un incendio provocado, y a esto tenemos que sumarle otra cadena perpetua al ser cómplice de Nicole en el ataque terrorista, ya que vemos claramente cómo este tenía la garrafa de gasolina con la cual incendiaron todo. En la fila, destruye la puerta de la plaza y una salsa, $6,251. Y finalmente, para las noticias, existe el argumento que Richard cometió un reporte falso al utilizar a todo el departamento de policía para un robo, que terminó por ser un grupo de hormigas. Sin embargo, ignorando el hecho de que literal el departamento aprovechó para comer, realmente no fue un reporte falso en sí, porque sí fue un robo de una papa, pero sí un robo. Además de que Richard se ve genuinamente alterado, por lo que con este contexto no lo considera un crimen. Es tan increíble que el nacimiento de Anaïs está envuelto en un crimen, ya que Nicole estaba a punto de parir y Richard decide atravesar la entrada, 6 recámaras y la salida con su hija, por lo que serían $24,500 por las puertas automáticas y alrededor de $35,000 por las paredes destruidas, más $500 por las 2 sillas de ruedas. En el padre, invade una mansión, 6 meses, en el cerebro, olvida desechar la manguera y explota una gasolinera, aproximadamente $1,750,000 en remuneración. Y si bien no voy a retractarme cuando dije que Richard es el Watterson que más ha destruido, sí quiero corregir que el episodio en donde más destrucción ha hecho es en realidad el fundador, en donde además del cargo de impersonificación, que lo condena a 3 años, Richard destruye todo Chanax. Es imposible saber realmente cuánto es que costó la construcción de este edificio, pero voy a intentar adaptarlo a la realidad. Entonces, de lo que podemos observar, Chanax Enterprises tiene una medida de 35 pisos más los 12 pisos que no se alcanzan a ver en el plano, pero se comparan con las estructuras adyacentes. Así pues, según algunos datos oficiales de Estados Unidos, los pisos de oficina tienen un tamaño promedio de 19,000 pies cuadrados,
y cada pie cuadrado enfocado a oficina tiene un costo aproximado de $243. Entonces, unas rápidas matemáticas nos darían $4,617,000 por piso, y multiplicado por los 47 pisos que son de Chanax, Richard debe pagar la suma de aproximadamente $216,999,000 por todo el edificio de Chanax, obviamente ignorando todo el equipo destruido y el daño o asesinatos que ocurrieron ante la caída de este edificio. En el anuncio, al igual que Nicole, asalta a los Klein, 1 año. En el recibo, choca con una ambulancia, $100,000. Continúa el episodio y vemos que los demás crímenes son exclusivamente por culpa del repartidor, ya que este fue el que dejó las cajas en los lugares más remotos e inaccesibles posibles, por lo que la destrucción y allanamiento son responsabilidad del repartidor, a excepción final de la destrucción de una camioneta de entrega de correo, $11,651. Y para terminar, en la posesión roba el bote de basura del señor Robinson, 6 meses, asalta a Gary con su buzón, 6 meses más, y comete descarga ilegal, aunque el oficial negó el crimen, por lo que el asalto es el crimen final de Richard. Veredicto final. Richard cometió un total de 127 crímenes a lo largo de toda la serie. 7 cargos por estacionamiento ilegal, 5 cargos por conducción en zona segura, 1 cargo por conducción desde el exterior de un vehículo, exceso de velocidad, ruptura de códigos de salubridad, crueldad animal, uso ilegal de una grúa, denuncia falsa, acoso a un oficial, arson, incumplimiento de un arresto domiciliario, almacenamiento ilegal de residuos tóxicos, fuga carcelaria, práctica médica sin licencia, 3 cargos por robo, 2 por impersonificación, 4 cargos por hurto vehicular, 1 cargo por robo multimillonario y por obstrucción de un incendio, 3 cargos por vandalismo, acoso sexual y exposición indecente, 20 cargos por invasión a propiedad privada, 6 cargos por conducción peligrosa y por conducción peligrosa con asalto, 12 cargos por asalto, 4 cargos por asalto a trabajadores sociales, 27 cargos por asalto agravado, un intento de homicidio, un secuestro doloroso, 1 cargo por tortura, 1 homicidio accidental, 1 homicidio y 3 actos terroristas, dando una sentencia final de $471,567,351.53 en remuneraciones y multas, 4 órdenes de restricción por 5 años cada una, 30 años en el registro oficial de sex offenders, 223 años, 2 meses y 26 días en prisión, 5 cadenas perpetuas y 3 penas de muerte. ¡Le robaste a su mamá! Era algo que le gustara, ¿no? ¡Algo no! ¡Alguien! ¡Te has vuelto loco! Llegamos con el penúltimo Watterson más criminal, y era lógico que el mejor cómplice de nuestro gato sería el segundo familiar en cometer más crímenes, y al igual que Nicole, su racha criminal comienza en el DVD, en donde invade 13 casas, 6 años y 6 meses en prisión. En la deuda, al ser cómplice de Anaïs y tener la misma intención y convicción para asesinar al señor Robinson, Darwin sería sentenciado a una cadena perpetua. En la búsqueda, invade la casa de Tina, 6 meses. Para la cuchara, uno podría hacer el argumento que ayudaron a un criminal, pero para empezar, ellos no sabían lo que estaba ocurriendo y hasta fueron engañados para ayudar a la huella, por lo que no. Y más adelante en el episodio, vemos cómo Gumball y Darwin pelean contra él para precisamente proteger el dinero robado y a sí mismos, además de que no hubo daño al itinerario más que el desperdicio de miel de maple que puede ser limpiado rápidamente por Larry, por lo que en este contexto no hubo un crimen. En la presión, rompe una ventana, $288. En la pintura, algo rompen, pero no se ve en el plano, así que voy a asumir que son los lockers iguales a los que se ven, y de lo único que se rompió es un plato, $2,11. Y el papel ese que a Brown le vale madres, entonces a mí también. Lo voy a abordar con Gumball, pero por ahora un cargo por acoso en el más flojo. Hay de bromas a bromas, y en la broma, al enviar a tu padre a varar en una isla desierta no es precisamente lo más chistoso que podrías hacer, por lo que para cuestiones de este video, tomaré este evento como intento de homicidio, dando otra cadena perpetua. En el beso, Darwin asalta a Marvin, y lo deja atrofiado, 4 años por asalto agravado, y también asalta gravemente a Robinson en el fantasma, sumándole otros 4 años. Finalmente, en el bigote, roba un auto, 3 años, y conduce en el carril equivocado, lo que ocasiona un accidente, otros 3 años, más 20,280.5 por el auto destruido y la pared, y 6 meses por tal ilegal. Los hijos de la chingada nunca me contestaron el correo. Entonces tuve que investigar aún más a fondo y encontré que aproximadamente un locker de 6 cajones tiene un costo de $239.02, lo que nos daría un costo de $39.8 por solamente uno. Obviamente esto es contando todo el locker y no solo la puerta, pero es lo mejor que se pudo hacer. $7.99 por la libreta, $44.97 por el balón de fútbol americano y $470 por la pluma fuente de Avias Banana, la cual es una Mont Bronn en el mundo de Gumball, pero en la vida real es una Mont Blanc Meisterstock, más 6 meses por el asalto al señor pequeño y, curiosamente, 1 año por intimidar a Joe. En Noche de Brujas, al volverse fantasma, Darwin altera el rostro de Larry para que este se parezca a un criminal. No encontré el crimen preciso de esto, pero fácilmente lo podemos catalogar como asalto, 6 meses. Esta aclaración me causó un poquito de enojo, porque hace sentir que todo mi esfuerzo fue tan básico y tan estúpido como una simple búsqueda en ChatGPT, cuando la verdad es que estuve explorando, sin exagerar, por cientos de sitios legales para entregarles lo mejor de mis habilidades. No,
No es falsificación de evidencias porque no hay evidencias. Es un crimen físico a Larry. Ni conspiración porque para eso las dos personas deben estar de acuerdo en hacer el crimen. Ni mucho menos identidad falsa porque ese es un tipo de fraude. Pero claro, como lo dice la IA debe ser verdad, ¿no? Y yo comento en YouTube, siempre debo tener la razón, ¿no? Perdón por la aclaración tan agresiva, pero siento que era importante mencionar esto. Acosa a Margaret, 1 año y una orden de alejamiento por 5. Abusa de Tina, 6 meses y registro como sex offender por 10 años. Para la disculpa, Darwin destruye 44 ventanas de la secundaria Elmore. Quedaría un costo aproximado de reparación de $12,672 totales. En Navidad, solamente destruye 2 bastones de caramelo, 1,790. En el reloj, junto con Gumball se hacen pasar por la muerte para recuperar el reloj de Richard. Esto sería tomado como impersonificación con fraude hacia anciano. 4 años. Y como tal palo tal astilla porque este crimen aplicaría para la 3-Strike Law. Y al final destruyen 2 scooters al enfrentarse a Marvin. Pero uno era de este, por lo que solamente costará $2,589 el reponer el robado. En el pueblerino, si bien Darwin asaltó a Papita, estamos en el contexto de que era un juego tradicional de su familia, así que realmente no hubo un crimen, pero lo que sí hubo es vandalismo ya que Darwin rompió una ventana con Papita, 288. En los decepcionados, Darwin destruye 9 ventanas ignorando las de la casa, 2,592, más 6 meses por el vandalismo para entretener a la señora mamá, otros 6 meses por el reporte falso y unos últimos 6 por el robo de un retenedor. No serían 3 años porque el valor de este es de $919 y es menor al límite de 1,000. Obviamente. En el Pony, Darwin asalta a Rob, 6 meses. Y mi favorito. ¿Le robaste a su mamá? Siendo sentenciado a 8 años en prisión por secuestro simple. En la foto, lo iba a catalogar como homicidio al ataque que le hizo a Alan, pero realmente todavía sigue vivo, entonces vamos a decir que fue asalto agravado. 4 años, 6 meses por invadir la casa de los Robinson en la etiqueta, 50 por el libro destruido en la lección, otros 6 meses más por asaltar a Tobias en la voz, 288 por la ventana destruida al intentar distraer a Joe en la promesa, una cadena perpetua por asesinar al presentador de televisión en El Castillo. En The Boombox, roban un auto y lo estrellan en un show. 4 años por el GTA, ya que tienen un cargo anterior de hurto vehicular. Una multa de $238 por conducción en zona segura. 15,280.5 por la destrucción del auto. Y la verdad es que no tengo ni la menor idea de cuánto costó la televisión grandota, pero hay una similar por $1.7 millones, así que vamos con esta. En el internet destruyen una puerta, 269. Y no es invasión a propiedad privada porque, como lo explica Gumball, ¿quién nos dejó entrar? ¡Tu mamá! Y llegando al final, Darwin comete impersonificación, 3 años, fuga carcelaria, otros 3, vandalismo de la escuela, 6 meses, activar una alarma de incendio sin que ocurra alguno, 30 días en prisión y una multa de $500, secuestro doloroso, una cadena perpetua y un último cargo por hurto de un mobiliario scooter. Otro añito más. Podemos disfrutar de ser niños y gozar, mientras todavía hay tiempo se debe aprovechar. No hay que preocuparse de empleos tener. No sabemos si pidieron permiso para estar con él en el auto, pero claramente se ve que no le importa, por lo que aquí no contamos la invasión, ni tampoco en la oficina porque es un espacio público, pero donde sí cometen trespassing es en la zona de construcción, 6 meses. En la fanática, invade una casa, 6 meses. Y al ser detenidos por Sarah, la fábrica de arcoíris explota. Gumball dice que pudieron haberla salvado, pero Darwin reitera: y hubiéramos podido no provocarlo. Lo que nos hace interpretar que ellos son responsables de no solo la explosión, sino también de la contaminación a todo el suministro de agua de Elmore. Es decir, que costaría aproximadamente $1 millón el volver a construir la fábrica de arcoíris. Ahora bien, en California existe la ley The Porter-Cologne Act, la cual en muy resumidas cuentas establece un programa que protege la calidad del agua en todo el estado. Y cuando una persona, aunque usualmente es una compañía, decide ignorar este acto, son multados por $25,000 al día. ¿Qué quiero decir con esto? Gumball dice que tardará al menos 1 siglo en limpiarse por completo el agua, y viendo que no tenemos realmente otra posible comparación, me veo en la obligación de multar a Gumball y Darwin por 100 años de contaminación, lo que nos daría una cantidad exorbitante de $912,500,000. En El Entrenador, invade una propiedad privada, 6 meses. El siguiente crimen en la lista ocurre en La Receta, en donde espían a la familia de Anton, 1 año, y luego utilizan esta información para crear su propio Anton. El Código de Salud y Seguridad 24.185 de California establece que ningún humano tiene el derecho o libre albedrío a clonar a otro ser humano o involucrarse en cualquier actividad que intente esto mismo. Sin embargo, tenemos que hacer un par de aclaraciones para que este crimen sea validado en nuestro contexto. Primero que nada, el código establece que ningún humano puede comprar o vender un óvulo, cigoto, embrión o feto con el propósito de clonarlos.
Obviamente no les voy a dar una clase de embriología en un video del increíble mundo de Gumball, pero lo que haremos es adaptar estas células embrionarias a la tostadora. A ver, que obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero tengo que trabajar con lo que tengo. El hecho es, vamos a considerar la tostadora como la incubadora capaz de clonar, y al usarla, tanto Gumball como Darwin se vieron involucrados en clonación humana ilegal, porque como ya bien establecí, todos los seres vivos de Elmore son humanos en nuestro contexto. Así pues, la sentencia por clonar a otra persona si eres una empresa es de 1 millón, pero al ser un individuo, nuestro pescado debe pagar $250,000. Y aprovechando la aclaración, también cito que es importante mencionar que en la pelea final, Darwin no salta los panes porque fue defensa personal. En el fraude, asalta a Leslie y rompe una ventana. 6 meses más $288. Luego otros 6 meses por noquear a Rocky y otros 6 meses por voltear al coach. También existe la duda sobre la indecencia pública al inicio del episodio antes de que todos los problemas con Brown empezaran. Sin embargo, para empezar fue un accidente de Richard. Ok, Nicole dijo que tenía que usar una taza de jabón líquido y media taza de suavizante. Esperar 3 segundos y ya. ¿Pusiste nuestra ropa en la lavavajillas? Sí. Y el director Brown, la entidad federativa competente en el momento, solo les dijo que esto sería otra excepción en el libro de reglas escolares, nada ilegal. En el jefe, destruyen una valla, 7545, y le dan un EBC. Bueno, pérdida de relleno al señor Robinson, 4 años. Y así llegamos al episodio más criminal de Darwin, la alergia. Si bien yo sé que todos los crímenes son parcialmente accidentes, realmente sí había un tipo de control que podría haber hecho. Además fue suspendido de la escuela por ser un peligro, por lo que para fines de este video vamos a decir que sí son crímenes de verdad. Entonces, no asalta a Terry ya que la enfermera lo cambió de dirección, pero sí la asalta a ella, 6 meses, además de destruir un gabinete de medicina, aproximadamente $400. $5,000 por la pared de la escuela. Asalto a los huevos, 1 año. Asalto agravado a Tobias, 4 años. Sara, otros 4 años. Y un último asalto a Papita y el director Brown, 1 año. Más $288 por la ventana y 213.62 por sus lentes. No exagero, estos son los más parecidos. 6 meses por el daño a Marvin, 75.45 por la valla, 3.600 por la pared de Gary, 6 casas, $3.6 millones, 20.900 por el carro de Robinson, y llegamos a la parte en donde estornuda hacia abajo. De lo que podemos ver, el chico salchicha, un perro y un albañil salen heridos, 1 año y 6 meses. Obviamente, todo lo que levita también es dañado. Entonces, una patrulla, un auto, un bote de basura, un poste, otro bote, 2 autos, otros 2 autos, un hidrante, otro auto, otro bote y otro auto más. Luego un poste y una alcantarilla. Cuando caen, ya no contamos los botes, ni el auto del fondo, pero sí el azul, a los conos no les pasa nada, entonces también los ignoramos, contamos la podadora, el autobús del fondo y el otro auto del fondo. Cambia la escena y es la misma patrulla, otro auto, un scooter, el auto del señor Robinson, otro hidrante, la tienda increíble y un refrigerador. Seguido de otro bote, otro poste, otro bote, un poste de madera, una camioneta, un bote, un auto, una barrera de calle, una banca, una silla de ruedas y el camión con los 3 remolques, lo que nos daría un costo final de $505,580.37. Ahora hay que sumarle $1 milloncito por la destrucción del refugio de gatitos y $600,000 por la casa del fondo destruida. Y ahora sí, para acabar el episodio, 3 cargos de asalto agravado por mandar a la familia Banana hasta la muralla china. Para las madres, junto con su hermano vandaliza un cartel y destruye un elevador. 3.906.7 por la lona y alrededor de 1.500 por el elevador. Más 6 meses por todo el cochinero que hicieron desafiando a las mamás. En los hermanos quema la casa de Penny. 600,000. Para el espejo, si bien no comete ningún crimen, se nos revela un poco de información acerca del pasado de Carrie y en específico de su familia, algo que se asocia con un tema recurrente acerca de Darwin. ¿Merece nuestro pez dorado ser sentenciado por un cargo de necrofilia? La respuesta es no, y en este episodio se nos explica el porqué. Pero antes de eso, debemos aclarar que la necrofilia está indicada en el Código de Salud y Seguridad 7052 de California, el cual establece que es ilegal cualquier contacto íntimo con un cuerpo muerto. Punto. Ahora bien, en el espejo se nos relata como un humano normal se enamora de una fantasma, por lo que este decide utilizar un libro maldito para poder estar con ella. Es condenado a una vida maldita, pero no nos importa. El hecho es que pasan los años y nace Carrie, y es así como llegamos al presente. Así que con todo este contexto de fondo, podemos concluir que Carrie nació como una fantasma y por lo tanto no tiene un cuerpo muerto, salvando a Darwin de ser sentenciado por necrofilia. Y en los amigos, al igual que su hermana, refugio un convicto, 3 años, obstrucción policial, que suma otro año, y 11 asaltos agravados a oficiales de la ley. Y de aquí comenzamos con el episodio al que más le tenía miedo analizar: la seguridad. Antes de volverse dictador, Darwin asalta a una anciana 2 veces, más los 6.250 de la puerta automática. Posterior en el episodio, vemos al pez controlar la mente del show de televisión. No encontré absolutamente nada sobre controlar la mente de una persona. Según yo tenía entendido, esto es un crimen de guerra, pero realísticamente no es algo posible, por lo que simplemente le daré 2 cargos por asalto. Y llegamos al merequetengue. Una dictadura no es ilegal,
ni tampoco es un crimen de guerra. Lo que sí es ilegal son todos los crímenes que esta persona comete y que engloban a la dictadura: asesinatos, abuso, silenciamiento, amenazas, fraude, chantaje, manipulación de votos. Todo eso es más que ilegal. Pero, en cuanto a nuestro querido pez dorado, su dictadura fue con el fin de tener una ciudad más segura. ¿Fueron medidas extremas? Claro. ¿Fue un gobierno totalitario? Por supuesto. Pero en ningún momento utilizó fuerza, intimidación, chantaje, alteración de algo o cualquier acción nociva para tomar el poder. Incluso los Watterson sabían lo que estaba haciendo precisamente por lo lindo e inofensivo que es, y ascendió al poder por su carisma, como cualquier otro presidente lo ha hecho. Normalmente. Así que no, Darwin no comete ningún crimen por ser dictador, excepto traición a la patria, porque su ideología de seguridad va en contra de todos los valores americanos y se está oponiendo al gobierno del Águila Calva. La traición a la patria conlleva una condena de pena de muerte. Así que sí, Darwin al final del día sí cometió un crimen al volverse dictador. Pero no por lo que tú creerías. Vamos rápido con los últimos episodios. En la cuenta regresiva se pica los mocos con un adorno, no es ilegal. Y por último, en el Don Nadie, destruyen una podadora motorizada no sin antes invadir la casa de Penny, 6 meses, y 4.412 por el vehículo. Tampoco cuenta la invasión a la casa de Harold porque le valió madres, y hasta les pidió un favor. Existen muchas formas de envejecer, pero ciertamente en el grupo, el bañarse en residuos radiactivos en vez de envejecer simplemente te va a matar. 6 meses por invasión a propiedad privada y otros 6 meses por invadir la casa de los Robinson. Para los otros, Darwin imita a Claire y lanza por la ventana a Gumball, destruyendo esta y un auto en el proceso. 15.568.5. Iba a tomar también la destrucción que hace al intentar alcanzar a Claire, pero claramente se ve como Gumball es el que maneja a Bobbert y Clayton, entonces lo dejamos para su momento. Pero lo que sí vamos a hacer es agregarle un cargo por acoso, ya que a lo largo del episodio Claire establece en múltiples ocasiones que no está interesada en la ayuda de Gumball o Darwin, pero el dúo sigue y sigue. Así que agregamos un año más la orden de 5. En el cheque, se estrella con un poste eléctrico, $2.200, y también destruye la puerta del banco, 269, más los 6 meses y la multa de 1,000 por conducir sin licencia. En la venta, Darwin se hace pasar por un fantasma para asustar a los compradores. Realmente no pasa nada porque solo contaremos 6 meses por la invasión a propiedad privada y los 288 de la ventana, para después... ¡Yo soy la ley! Impersonando un oficial de policía, 6 meses, alteración del orden público, 90 días, vandalismo por graffiti, 6 meses, almacenamiento ilegal de residuos tóxicos, $70,000 y asalto final con uso de una peste, 1 año. En la persecución por el obsequio, Darwin asalta a Papita, 6 meses, asesina a Sarah, una cadena perpetua y es cómplice de un secuestro simple a Masami, 8 años. Para la mejora, destruyen un pedazo de la calle, $39.36, profanan una tumba, 1 año, y curiosamente no hace una descarga ilegal de un avión porque lo pidió amablemente y le fue permitido el acceso. Culpa del avión, no de Darwin. En el mal, no es crimen, pero son inculpados por la señora Robinson después de hacer daño a la fauna del parque, y por varios asesinatos y asaltos. 6 meses por el asalto de Billy y 3 años por la práctica médica sin licencia en El Traidor. En el consejo, es probable que sea polémico, pero todos y cada uno de los crímenes que cometen Gumball y Darwin son responsabilidad exclusiva del señor pequeño, ya que este fue el que los enseñó y les dio las ideas para empezar. Además de que cuando hicieron lo del sueño, no podía estar más orgulloso, por lo que en este episodio no cometen ningún crimen. Y para concluir con la 4ª temporada, En las Raíces recibe una multa de $100 por estar afuera de un vehículo en movimiento, otros 100 por estar en el tráiler, 1 año por asustar y causar que el conductor escape del vehículo, 55.500 por la señal destruida, 150.000 por el camión destruido, más 5.000 por el tanque de gasolina, y otros 2 años por la intimidación a Joe y Bob. Ignorando la tremenda fuerza de Darwin, en el chico vemos como este surimi mueve 2 postes, $6,000, un bote de basura, 271.32, 300 por la parada de autobús y unos 5,000 por el hidrante, más 39.36 por el pedazo de camino destruido. En el código, invaden la casa del señor Robinson para robar su internet, 6 meses. Y si tenían la duda, no es realmente ilegal el robar el internet del vecino, al menos en California. Se vuelve ilegal cuando es que con este internet accedes a los datos personales del dueño, pero este no es el caso. Tal y como dice el nombre, en El Engaño, engañan a toda la escuela al decir que este estaba poseída cuando solamente era Carrie, 3 años por fraude. En el deslizamiento, asalta a la viejita, para variar, 6 meses. Doble asalto grave a los padres de Terry, 8 años. 1 año por crueldad animal al asesinar a los tritones, ranas y murciélagos de un zoológico. Y en el menú, las cosas se desatan. 5,000 por romper las regulaciones de salubridad, una cadena perpetua por secuestro doloroso, y otra más por tortura, y otra más por asesinar a Bobbert en el mejor. Y si no fuera suficiente, 2 años en prisión por 2 asaltos agravados a Papita y la leche. Para el trato, secuestro sencillo, 8 años. ¿Puedo irme a casa? No es culpa de Nicole porque fue un accidente, por lo que el asalto a Gary recae en Gumball y Darwin, 6 meses. Hola y bienvenidos a Hora de Jardinería. Hora de jardinería. Esto no necesita explicación. Una cadena perpetua. Tengo un dolor en mi pecho. ¡Es mi corazón! Por última vez, niño, tener un corazón roto porque los elefantes no saltan no es emergencia médica.
Podemos ver cómo claramente Darwin ya había hecho esto antes, pero no lo hacía con la intención de molestar. Así que vamos a simplemente darle una multa por $250. Y otra multa, pero esta vez de $30,000 por uso indebido de pesticidas. Y finalmente... ¡Felicidades! Ahora ya eres un doctor. Realmente el problema no es de ellos, porque el comprar un título de doctor debería ser ilegal, pero curiosamente el título no es el problema. El verdadero problema es negligencia médica. Así que no sé qué es más sorprendente, que según Elmore sí son doctores, o que eso fue lo único que les dieron de crimen. De cualquier forma, al igual que ejercer sin licencia, los hermanos serían sentenciados a 3 años en prisión. En El Tonto, vandaliza un árbol. ¿El vandalismo es malo? Sentimiento admirable, pero aún es vandalismo. ¡A detención! Más o menos, pero es simplemente castigado en detención, por lo que no cuenta. Y a esto, irónicamente y como dice en el título del episodio, Darwin es tan tonto que termina siendo manipulado por Julius Oppenheimer para que cometa unas cuantas diabluras. Pero al hacerlo, solamente mejora todo, como Darwin normalmente lo hace. Y al final del episodio comenta todos los crímenes que hizo. Hablé con tus amigos y acordaron que tienen que seguir juntos después de que les dije a los motociclistas que tu grupo le declaraba la guerra. ¿Qué? Y luego arreglé las cosas con tu novia. Te vas a casar este sábado. ¿Qué? ¿Mi papá fue arrestado? Solo empeoraste todo. ¿Qué? Pero eran una broma, y lo del pastel fue un accidente, por lo que no cuenta. ¡Te atrapé! Una cadena perpetua por asesinato. Y ahora en El Vecino, 288 por la ventana de la escuela destruida, 1 año por hurto y destrucción de correo ajeno, 4 años por fraude al anciano, y el segundo punto en la 3 Strike Law para Darwin. Y para acabarla de chingar lo doxean, 1 año, y le revientan la casa, $600,000. Para la poción, saquea la tumba de Flor Romero, 1 año, y asalta a Héctor. Lo hubiera contado como agravado porque literalmente lo incendió, pero claramente no vemos un daño, entonces simplemente asalto, 6 meses. En el anuncio, como todos los Watterson, 1 año por asaltar a los Klein. En la fábrica, destruyen la fábrica, otro milloncito. Para el desastre, hurto vehicular, 4 años, conducción peligrosa, 90 días, y básicamente el precio del autobús porque ni a putazos lo rescatan del tejado, $550,000. Y antes de terminar, llegamos a lo que es para mí el episodio más difícil de clasificar en todo Gumball, la revuelta. Aquí, Darwin toma conciencia y decide abogar por los derechos de los objetos en Elmore, ya que según él, todos tienen vida y deben tener la oportunidad de escoger lo que quieran ser. El problema que llega con esto es que si tomamos este episodio como canon, toda mi investigación se va al caño, porque ahora cada objeto es un ser vivo, el cual iría desde asalto agravado hasta homicidio. ¿Y cómo delimito la muerte de un bote de basura? ¿Hasta qué punto un auto está muerto y su cadáver está siendo utilizado? Es por esta literal paradoja legal que me veo en la obligación de omitir el canon de este episodio, por lo que en nuestro contexto no hubo crimen porque los objetos se revelaran, ni mucho menos porque estos tomaran vida. Y por fin, en el último episodio de la serie, La Inquisición, Darwin comete su último crimen, vandalismo de 8 ventanas, $2,304 finales. Y honestamente pensé que era una pregunta muy estúpida, pero resulta ser algo bastante interesante. ¿Es ilegal ir al espacio? O bueno, que tus manos lleguen allá. Técnicamente no, pero sí es ilegal el lanzar algo al espacio. Necesitas permisos de la NASA y un montón de mugres. Sin embargo, si por alguna extraña razón tienes los medios para ir al espacio sin la necesidad de un cohete o algo que te propulse hasta allá, entonces no hay crimen. Así que las manos de Gumball y Darwin en el espacio son más que legales. Veredicto final. Darwin cometió un total de 134 crímenes a lo largo de toda la serie. Un cargo por romper códigos de salubridad, alterar el orden social, mal uso del 911 y de pesticidas, tala ilegal, uso indebido de una alarma de incendio, un cargo por reporte falso, conducción en zona segura, crueldad animal, hurto de correo, conducción sin licencia, conducción peligrosa con asalto, 3 cargos por hurto vehicular, un cargo por obstrucción policial, fraude, práctica médica sin licencia, negligencia médica, abuso, almacenamiento ilegal de residuos tóxicos, impersonificación e impersonificación de un policía, fuga carcelaria, contaminación, espionaje, 2 cargos por fraude a adulto mayor, robo, profanación de una tumba, 3 cargos por acoso, un cargo por traición a la patria, tortura, doxeo, clonación humana ilegal, refugiar a un convicto, 23 cargos por invasión a propiedad privada, 4 cargos por intimidación y vandalismo, 27 cargos por asalto, 11 cargos por asalto agravado a un oficial de la ley, 12 cargos por asalto agravado, 3 secuestros, 2 secuestros dolorosos, 3 intentos de homicidio y 4 homicidios, lo que nos sumaría una sentencia final de $922,109,383 en multas, pagos y compensaciones por el vandalismo, 3 órdenes de alejamiento por 5 años, una a Larry, a la señora Robinson y a Claire, registro oficial en la lista de sex offenders por 10 años, 437 años, 6 meses y 29 días en prisión, 10 cadenas perpetuas y una pena de muerte por traición a la patria.
Pues creo que tenemos que ir a la escuela para trabajar duro y tener el mejor arranque posible en la vida. ¿Alguien más quiere ir a la escuela? No. Después de más de 12,000 palabras y cientos de crímenes, por fin hemos llegado con el Watterson más criminal de todo Elmore. Y para sorpresa de nadie, Gumball Watterson es nuestro ganador. Si es que esto se considera una competencia. Así pues, el primer crimen de mi querido gato ocurre al igual que su hermano, en el episodio El DVD, en donde invade 13 casas, dando los mismos 6 años con 6 meses. Mientras que el primer vandalismo de Gumball se da en el tercero, en donde desacomoda basura ajena, pero fue un accidente. Aunque sí sería cobrado por el pavimento desperdiciado. $39.36, $100 en una multa por exceso de velocidad y 140.24 con descuento por destruir la medidora de velocidad. No hubo asalto ni destrucción del auto, pero sí de la ventana de Tobias. $288. Para la deuda, el pegarse al auto de Robinson no es ilegal, y realmente este en ningún momento se vio asustado o preocupado por su bienestar, por lo que tampoco podemos considerar acoso o amenaza, aunque esto cambiaría muy rápido. 4 años, más 6 meses por el asalto en la cama de bronceado y otros 6 con la bola de boliche, y otros 4 por aplastarlo. En el vestido, Gumball enamora a todos al hacerse pasar por ¡Gumball huevo burbu calzoncillos! De Gumball peluca globo ninja. Está en Europa. y por todos es... ¡Quiero los hijos! Por lo que evidentemente los favores que le hacen no es ni chantaje ni manipulación, es cariño de sus compañeros. Al final disfraza un globo con el vestido e intenta escapar por detrás del autobús. Y curiosamente, literalmente nadie se enfoca en él porque se la pasaron viendo el globo. Y cuando continúa toda la escena, claramente vemos que no hay nadie que pueda ser incomodado con la desnudez de Gumball, por lo que en este contexto no hubo crimen. En la búsqueda, además de la invasión a la casa de Tina, 6 meses, la acosa al andarla picando con un palo, 1 año y una orden de alejamiento por 5. Tal y como expliqué con su hermano, en el contexto de la cuchara no hubo un crimen. En la presión se estrella con un auto, lo cual no es ilegal según el poco contexto que tenemos, pero de lo que sí es medianamente ilegal es el robo de los 2 helados de papita, que no son más de $2. Para la pintura, $2.11 por el plato roto. Y llegamos al más flojo, en donde no sé el prospecto de la ley, pero yo siento que sí es medio ilegal arruinarle la vida a alguien y hacerlo estresarse tanto que pierda su trabajo, su carro y su novia, por lo que yo le voy a poner una sentencia por acoso, 1 año y la orden de alejamiento de 5. En el misterio las cosas se complican un poco. Claramente vemos en la biblioteca cómo Gumball es acosado por sus compañeros y al intentar escapar de estos, derriba a 7 libreros y a Tina. Por lo que era el caso que este incidente no cuenta en el registro criminal porque era defensa personal, y lo mismo podría decirse de cuando asalta al director Brown porque realmente fue un accidente derivado de este mismo acoso. Así que vamos a decir que en el misterio no hubo crímenes. Pero en donde sí continúan es en la broma al enviar a Richard al océano. Más fácilmente lo podemos catalogar como un intento de homicidio, lo que le otorga su primera cadena perpetua. En el reembolso, Gumball se hace pasar por un policía para intentar recuperar su dinero, 6 meses, y luego hipnotiza a Larry para volver a intentar recuperarlo. No hay sentencias para hipnotizar a alguien, pero ya que esta manipulación lo hizo hacerse daño con los radios, lo podemos catalogar en asalto, otros 6 meses. Para el día de campo, Darwin se come la ropa de Gumball debido al hambre extrema que ambos pasaban. Logran escapar del bosque y se reencuentran con el grupo, los cuales ven a Gumball desnudo. En este momento uno podría ser el argumento perfecto de indecencia pública, pero aquí debido al contexto de supervivencia de nuestro dúo, además de que hay un error de animación que le regresa la ropa a Gumball, creo que lo más correcto es no contar este incidente como un crimen. En Los Bobos, al lanzar su libreta esta se estrella con el espejo del señor Robinson y ocasiona un accidente que termina destruyendo un hidrante. Curiosamente, el lanzar algo hacia un auto en movimiento y causar un accidente obviamente es ilegal, pero tiene una sentencia máxima de 6 años, más los 20.900 del auto y los 5.000 por el hidrante. En el genio, su cerebro asalta a Brown, 6 meses. Para el fantasma, Gumball secuestra al señor Robinson, 8 años. Mover a alguien de un lugar a otro sin su consentimiento es secuestro. Más aún y con lo vulnerable que estaba el señor Robinson por su pelea con Margaret. Y luego lo asaltan con el electrograsa, 4 años. En el bigote, asalta un transeúnte, 6 meses. Y mientras se transforma, destruye la pared del gimnasio y a Tina en el proceso, 5.000 por la pared y 6 meses por el asalto. Y resulta también que la aura de Gumball fue tan fuerte que hasta asesinó a Alan, una cadena perpetua, con unos últimos 6 meses por tal ilegal. Para la cita, solamente 288 por la ventana destrozada, porque su pelea con el señor Abrazos fue defensa personal. En el capítulo Embrujado, si bien hay un montón de destrucción, literalmente todo lo que se muestra es mala suerte y no tiene asociación ninguna con Gumball, por lo que no podemos hacerlo responsable de cosas como que se afloje el seguro del camión y destruya las torres de alta tensión, o la explosión de la escuela porque esa fue culpa de Brown. Finalmente, llegamos al microondas.
Y bueno, no sé qué tan ilegal sea crear un ente con tu microondas, pero como bien sabemos, este caso es muy diferente al de Anton. Aquí no clona a nadie, sino que crea algo desde cero, por lo que para mejor consistencia, digamos que es experimentación humana. 1 año. Y también tengo que aclarar algo para la gente estúpida. No, Kenneth no es un arma biológica. No fue creado con ese propósito y mucho menos tiene los criterios necesarios para ser considerado una. Simplemente es el hijo de Gumball que se le salió de las manos. Obviamente los crímenes de Kenneth contarán para Gumball, así que sería asalto al cartero, 6 meses, y después de haberlo reiniciado, una pena de muerte a Gumball por acto terrorista al no haber controlado su bendición. Comenzamos la segunda temporada con El Coloso, en donde al intentar aprender a andar en escoba, Gumball asalta a la pandilla más peligrosa de Elmore. 2 años. En Los Caballeros, Gumball rompe el retrovisor y activa la bolsa de aire del auto de Patrick, $1,888. Para la Flor, si bien estaba poseído por el espíritu de los celos, Gumball aún así cooperó con este para intentar asesinar a Leslie, por lo que sí o sí merece cadena perpetua. Y otro cargo más por asalto agravado al arrancarle los pétalos a Leslie, 4 años. Para el teléfono, es sentido común que Gumball no inició el fuego, y aunque lo avivara, si no fuera porque él estaba ahí, toda la escuela se incendiaba y todo ese crimen caería exclusivamente en el señor pequeño. Así que en el teléfono no comete incendio provocado, obviamente. Pero lo que sí debemos considerar es al inicio del episodio, en donde sería sentenciado por un cargo de tirar basura en la calle y otro asalto a Gary, una multa de $1,000 por la basura y 6 mesecitos por el asalto. En el control remoto, Gumball descubre que el control que compraron no era para la tele, sino para la cochera de Gary. ¿Qué le pasa a esa puerta? ¡Mi auto! Realmente es un accidente, pero aún así le destruye el auto. Y 15,280.5 no es algo que digas, uy, cuando ya sabemos cuánto va a tener que pagar de multa. Entonces vamos a sumárselo. Para la noche de brujas, al igual que su hermano, los cargos serían asalto a Larry, 6 meses, acoso a Margaret, 1 año y una orden de alejamiento por 5 años, abuso a Tina, 6 meses y registro como sex offender por 10 años. En la disculpa, al intentar ayudar a la señorita Simian, Gumball decide vandalizar el auto del director Brown. Al ser literalmente un graffiti fácil de borrar y con el contexto de antemano, no considero este momento como un crimen. Pero en donde sí vandaliza es en las palabras, al destruir una pared de ladrillos mientras le hacía el combo máximo a Darwin, $5,000. En la Navidad, al igual que sus hermanos, vandaliza el puesto de Santa. En su caso solamente arranca la nieve falsa por encima de la casa, no más de $10. Para el reloj, junto con Darwin se hace pasar por la muerte, 4 años por fraude adulto mayor, más un punto en la 3 Strike Law, y $2,589 por el scooter. En el Pony, asalta al señor pequeño, 6 meses, y acosa al gordo, 1 año más la orden de 5. En el sueño, haciendo referencia al teléfono, Gumball no sabía que Penny era alérgica al amor azul, sino hasta que se la dio, por lo que no ocurre ningún crimen. Pero aún y si por alguna mágica razón lo validamos, al ser Penny una Watterson honoraria, tampoco aplica este crimen para nuestro contexto. Para el secuaz, intenta entrar a la casa de Tobias, 6 meses, destruye la puerta del sótano al ser abandonado por Darwin, 1,750, y un último cargo por asalto a la madre de Tobias, otros 6 meses. En la foto, además de invadir su casa, Gumball acosa a Alan al tomarle fotos dormido, 6 meses por la invasión a propiedad más el año y la orden. Y si tenían la duda, no es stalking porque en ningún momento Alan se sintió con temor o en peligro de su vida, simplemente fue molestado. Para la etiqueta, no lo expliqué antes, pero realmente no considero como criminal la actividad que Richard y sus hijos tenían con el señor Robinson. Claro, algunas bromas son más pesadas que otras, pero todo estaba en un contexto de burlas, por así decirlo, y no lo veo como algo criminal, a excepción obvia del primer asalto. En la lección, 50 por el libro, y un homicidio al robarle el hilo al oso, una cadena perpetua. En el límite, además de que era para detener a su madre, rodear un estante con papel no es algo ilegal. En la voz, esta es una de las pocas instancias en donde Gumball se defiende a sí mismo, así que no cuenta el asalto, pero sí le vamos a dar los 288 por la ventana. Para la promesa, noquea a la viejita lagarto, 6 meses. En The Boombox, al enterarse que Simian se jubilaba, Gumball desnuda a Leslie, 1 año más la orden de 5, asalta a Brown, 6 meses, y luego roba un auto junto con Darwin y lo estrella, 3 años por el GTA, una multa de $238 por conducción en zona segura, 15,280.5 por la destrucción del auto y los 1.7 millones por la tele. Continúa el episodio y son molestados por Juke hasta el punto en el que Gumball decide encadenarlo para que los deje en paz. Lo contaría como asalto si no fuera por el hecho que más tarde en el episodio Juke dice que aprecia el esfuerzo que hicieron aunque no tuvieran ni la más mínima idea de lo que estaban haciendo, por lo que aquí no hay crimen. Igual que antes, en el internet los 269 por la puerta. Y para el final, impersonificación, 3 años, fuga carcelaria, otros 3, vandalismo de la escuela, 6 meses, 4 asaltos, 2 años, secuestro doloroso, una cadena perpetua y un último cargo por hurto de un mobility scooter. Otro añito más. Llegamos a la tercera y esta es sin lugar a dudas la temporada más criminal de nuestro gato azul. Comenzamos con los niños, en donde asalta una pobre e inocente niña, 6 meses, más otros 6 por invadir una zona de construcción. En la fanática, las cosas cambian solamente un poquito. Gumball destruye una casita para pájaros, $18.99, luego un flamenco,
$23.95, $429 por destruir el osito de decoración, 6 meses al invadir la casa y defensa personal por el perro, al igual que con Sarah, ya que ésta los estaba acosando. Además de que los asaltos no importaron mucho. Pero tal y como pasó con su hermano, Gumball debe pagar una multa de $912.500.000 por contaminar el suministro de agua de Elmore por al menos un siglo. Al intentar salvar al entrenador, Gumball cae en cemento fresco. 39-36, asalta a Tobias con una destrucción de una pared y ventana, 6 meses más 2.343, destruye un pedazo de la calle. Caminé alrededor de la cuadra. ¿Qué clase de loco salta por 3 calles? Sí, no era yo en ese momento. $3.000 e ingresa a otra propiedad privada, 6 meses. El Código Penal de California clasifica un genocidio como un acto que se comete con el único y específico interés de destruir a un grupo solamente por el hecho de pertenecer o tener una característica, rasgo o nacionalidad en particular. Entonces, si te dijera que un gato azul asesinó a 50 rebanadas de pan solamente para comprobar cómo es que este revivía, ¿no crees que se podría considerar genocidio? Porque yo sí lo creo. Y eso es lo que vamos a darle a Gumball en la receta, que para sorpresa de nadie, amerita una pena de muerte por este crimen, más una multa de $1 millón. Y a esto hay que sumarle el espionaje a la familia de Anton, 1 año, y los $250.000 por la clonación ilegal. En el nombre, al descubrir que se llama Zack, Gumball se vuelve un edgelord y comienza a asaltar a diestra y siniestra. Asalta a Juke, 6 meses, asalta gravemente al primo de Banana Joe, 4 años, destruye un auto, 15.280, y asalta al señor pequeño, otros 6 meses. Los demás crímenes son cuando Zack se apodera de Gumball, por lo que no los contaré. Para las quejas, Gumball comete un fraude de caridad, que además de sentenciarlo a 4 años en prisión, irónicamente sería multado por $10.000, que es justo lo que les dieron para reparar la casa. Y a esto hay que sumarle 6 meses por el hurto de un perro. En el jefe, destruyen una valla, 75-45, y le dan un EBC, 4 años, más la destrucción completa de la cerca, $3.300. Y no lo mencioné con Darwin, pero en la escena del hospital, realmente el asalto al señor Robinson no cuenta porque el único propósito de los niños era llamar a un doctor. En la ley, Gumball comete un crimen muy payaso en Estados Unidos que se llama jaywalking, el cual simplemente es cruzar sin cuidado, lo cual lleva una multa de $196. Para las madres, 6 meses por el vandalismo en los desafíos y la destrucción del cartel y el elevador, $5.406.7. En la contraseña, Gumball secuestra un perro y lo utiliza para... Sencillo, tú lo pones en una situación peligrosa, lo salvamos y así nos volveremos los favoritos. ¡Oh! Tiene mucho sentido. Salvar a Richard. Curiosamente, el único crimen aquí es robo, porque al parecer secuestrar una mascota no se considera como un cargo de secuestro. El costo del perro es menor al límite de 950, por lo que simplemente serían 6 meses en prisión por robo simple. En el caparazón, al intentar perseguir a Penny, Gumball destruye una ventana, 288, invade la casa de los Banana, 6 meses, y destruye otra ventana, 288. Para la carga, no es invasión a propiedad privada porque es su escuela, pero lo que sí cuenta es el vandalismo al destruir la pared, 5.288. Y con esto hemos llegado a la mentira, el episodio más criminal de Gumball y de cualquier personaje en todo Elmore. Con diferencia. Como bien establecí hace tiempo, en la mentira Gumball y Anaïs crean una festividad con el fin de hacer más divertido enero, el Sluzzle-Tag. Pasa el día y Anaïs le recuerda a Gumball que él le prometió a todo Elmore que el tal Sluzzle le entregaría regalos a cada casa de la ciudad. Y al recordar esto, Gumball se ve en la obligación de invadir la propiedad privada de todos y cada uno de los ciudadanos de Elmore para entregarles sus regalos. Así pues, tenemos que determinar cuántas casas existen en Elmore para darle la sentencia final. Entonces, como recordarán, Elmore está basado en Vallejo, California, y según las cifras oficiales más actuales de la ciudad, existe un total de 44.107 casas. Pero vamos a ponernos aún más payasos. La tercera temporada de Gumball salió en 2014, por lo que deberíamos adaptarnos a las estadísticas antiguas, ¿no creen? Con esto, en 2014 existían 40.848 casas totales en Vallejo, lo que significa que nuestro querido gato azul invadió 40.847 propiedades privadas, obviamente ignorando la suya, lo que a 6 meses la condena por casa nos da un total de 20.423 años con 6 meses en prisión. Y esto es, obviamente, ignorando el propio daño hipotético al entrar y dejar el regalo en la casa. Y las cosas realmente no mejoran, porque después de saltar a Rocky en la pregunta, 6 meses, llegamos a El Santo, en donde destruye una computadora de la biblioteca, 5974, y Alan toma la culpa ante su pendejada. Está bien. La primera regla del uso de la biblioteca. Estoy decepcionado de ti, Alan. Por lo que por alguna razón, Gumball decide intentar quebrar al hombre perfecto. O bueno, Globo. Por lo que arruina su imagen pública, pero la difamación es un crimen en California, así que no pasa nada. Obliga a Darwin a hacerse pasar por Alan y quebrar su relación, 3 años por impersonificación, y para acabarla de... Vendí a tus padres. ¿Qué? Ya dije, vendí a tus padres. Sorprendentemente no es cadena perpetua,
pero sí son 12 años más una multa de $500,000. Aún y después de todo este maltrato, Alan no se doblega en lo más mínimo, por lo que conociendo al Globo y viendo su resistencia, aquí no sería válido un daño por abuso psicológico ni tortura. En los amigos, refugio en convicto, 3 años, obstrucción policial, que sumó otro año, y 11 asaltos agravados a oficiales de la ley, 275 años. Para el oráculo, reporte falso, 6 meses, e indecencia pública, 6 meses y 10 años como sex offender. En la sociedad las cosas solo siguen empeorando. Gumball asalta al señor pequeño, que a diferencia de las sentencias que hemos establecido, Brown le da detención por un mes, que es mucho más realista que las nuestras. Aunque Brown también sería asaltado por Gumball, pero solamente sería castigado 3 meses por esto y el vandalismo del salón. Después utilizaría un librero para asaltar a 4 personas, 2 años. Rompería una lámpara, 220, destruiría esa cosa de madera que refuerza, 1379, y rompería una tubería, 950. Y no aún satisfecho con esto, Gumball acosaría a Rocky, 1 año y una orden de alejamiento por 5, asalta a Tobias, 6 meses, acosa sexualmente a Leslie, Banana Joe y la señorita Simian, 3 años más 3 órdenes de alejamiento de 5 años, y termina el episodio con un último cargo por acosar a la mascota de Ridgewood High. Otro añito y otra orden. En el aguafiestas, una cadena perpetua, y luego asalta a Rocky para que este no spoile la película, 6 meses. Para la cuenta regresiva, asalta a Felicity Billy, 1 año, por cierto me da mucha risa o no sé si sea intencional, pero los dejó tontos. Y luego destruye un anuncio de la tienda, 360. Cuando se detiene el tiempo, asalta a Gary, 6 meses, y luego asalta gravemente al hombre de azul, 4 años. Para el don nadie, al perseguir a Robin invade la casa de Penny, 6 meses, destruye una valla, 7545, y 4412 por la podadora. Llegan a la plaza y las cosas se ponen aún peor. Gumball le lanza una botella de catsup a Gary y este se estrella con una tienda, explotando al momento. Una cadena perpetua por homicidio, 15,280 por el auto, $1 por la catsup y aproximadamente $75,000 por la tienda. Y después, $1 por el hot dog, 6 meses por el asalto a Tina, 6 años por aventarle algo a un conductor en movimiento y causar un accidente, otro $1 por la mostaza, más $3,000 por el faro. Que se cayera el cargamento del tráiler es responsabilidad del conductor y no debería haber ocurrido, por lo que no lo tomamos en cuenta. En el amargado, La vida es lo peor. Mira bien, pues te vas a deprimir, verás. La vida es lo peor. Gumball se enoja tanto con la vida que hasta le da esquizofrenia, por lo que los crímenes de esta porción no los contaremos ya que Gumball ni sabía en dónde estaba. Finalmente, y solo para aclarar, si bien fue idea de Gumball el no venderse hamburguesas alegría, cuando ocurre toda la destrucción y desaparición del mundo, realmente el daño y los problemas son culpa de Rocky, por lo que en este episodio tampoco hay crímenes. Gumball y Darwin. Soy el grupo socio. Mírenme, soy un viejo socio. Adultos Lo que quiero tengo y no negocio. Al intentar pertenecer en el grupo de Marvin, Gumball y Darwin invaden una reserva de residuos tóxicos y la casa del señor Robinson, 1 año. Para los otros, al intentar perseguir a Claire, Gumball conduce a Bobbert y este rebota con un tendedero y explota. Una cadena perpetua por homicidio. Y la ropa solamente se ensució por lo que no pasó nada. Después conduce a Clayton y este se estrella con una camioneta. Conducción peligrosa, 90 días y 42,595 por la van destruida. 3 años por conducción peligrosa con asalto, más 550,000 por el autobús destruido. Y a esto vamos a agregarle la orden de alejamiento y el añito por el acoso a Claire. En el cheque, destruye una valla, 7545, y un hidrante, $5,000. Se estrella con una señal pero no le pasa nada, entonces no cuenta, y termina con los 269 de la puerta de siempre, más los 6 meses y la multa de 1,000 por conducir sin licencia. En la venta sería cargado por alteración del orden público con la música, 90 días, vandalismo por graffiti, 6 meses, almacenamiento ilegal de residuos tóxicos, $70,000, asalto con una peste, 1 año, y una multa por destrucción del desagüe municipal, 1 año en prisión, más los 3936 de la calle. Para el obsequio, vuelve a destruir a Bobbert, una cadena perpetua, asalta a 8, Jamie, Tina y Carmen, 2 años, secuestra a Masami, 8 años, y extorsiona al señor Yoshida, 4 años. En el estacionamiento, asalta gravemente al guardia de seguridad, 4 años porque no es policía. En la mejora, destruyen un pedazo de la calle, 3936, y profanan una tumba, 1 año. En la historieta es increíble el daño que hace, 6 años por lanzarle la basura a Gary y causar un accidente, lo que destruye 10 postes de electricidad, $22,000, e incendia una montaña por completo, 3 años. Y vamos a darle 1 año más por quitarle electricidad de toda una cuadra. El episodio sigue y vemos cómo Gumball intenta ser un vigilante para vivir a las expectativas de su alter ego Corazón Láser, lo cual crea la pregunta si ser vigilante es ilegal en California. Técnicamente no, pero irónicamente, tal y como ocurre con las dictaduras, todas las decisiones
misiones que engloban ser un vigilante usualmente terminan por romper una que otra ley, pero al no haber invadido nada ni dañar a nadie, Gumball no comete un crimen por ser corazón láser, excepto el hecho que intimidó a Billy para jugar con él, un año. En el romántico, tal y como establecí con el teléfono, Penny es una guatrezona honoraria, por lo que aquí no hay crimen. Obviamente el desastre que hace Rocky es exclusivamente su culpa. Lo del monstruo de química fue un accidente técnicamente ocasionado por Penny, aunque realmente no les deberían dar esos químicos, y lo de la intoxicación del helado fue culpa de Larry porque este ni siquiera leyó la nota correctamente. Al final del episodio, Gumball le da una última muestra de su amor. Te amo, Penny. De Gumball. Watterson. ¿Cuál es la probabilidad? Y obviamente este gato azul no tiene licencia para esto, por lo que son 3 años más por el uso ilegal de fuegos artificiales. En El Aprendiz, conduce por una zona segura, multa de $238 y destruye las puertas de la plaza, 12.250. Al abrazarse con el hombre salchicha, destruye un locker, 39.8 y un bebedero, 2.300. En El Traidor, Gumball asalta a Larry cuando este estaba haciendo su trabajo, 6 meses, luego atrapa a Billy, 6 meses, y llega a la escena de la persecución, en donde asesina al panzón, al hombre salchicha, al vendedor de hot dogs. Yo no lo sé, solo esperaba que... Y a Julius. 4 cadenas perpetuas más 1 año en prisión por crueldad animal, al asesinar a la mascota del hombre salchicha. Y si esto no fuera suficiente, también asesina al tío Phil. ¡Oiga! ¡Ese era mi tío Phil! Otra cadena, 6 meses por noquear al padre de Alan, más unos últimos 3 años por práctica médica sin licencia. Como establecimos previamente, los crímenes del episodio El Consejo no cuentan ya que estos fueron sugeridos directamente por el señor pequeño. En La Señal ocurren varios crímenes, pero literalmente es culpa del programa y no de Gumball o Darwin, por lo que aquí tampoco cuenta. Para el parásito, noquea a la supuesta Jodie, 6 meses, y aparentemente intenta envenenarla, pero el veneno resultó quedarse con Richard, y como bien sabemos, ese señor puede comer todo. Así que no sería un intento de homicidio al conejo y no contaría el crimen. Y la verdad es que tuve un poco de dificultad en denominar este momento como asalto porque solo le estaba intentando detener, pero observando un poco más los clips, creo que es razonable establecer un asalto a Judy. Incluso argumentaría un asalto agravado ya que esta se incendia. 4 años además de los 1100 por la puerta destruida. Algo curioso pasa en la incomodidad, ya que junto con el chico salchicha, Gumball roba una botella de catsup, pero es detenido por el guardia de la plaza, que indica que la sentencia por ese robo sería de simplemente regresarla en 20 días hábiles. Pero aún y con esto, al final simplemente termina pagando por ella, por lo que no hay crimen aquí. Y si tenías la duda, la premisa de este episodio y el del abrazo es de lo incómodos que se ponen Gumball y el hombre salchicha solamente por existir. No cuenta el acoso porque ninguno de los dos quiere estar ahí, pero no saben cómo decir que no. En los puntos, son engañados por Tobias para que lo ayuden en algunos problemas escolares, por lo que entran en la sala de maestros y Gumball destruye una lámpara, $69.99, una maceta, $3.97 y un jarrón, $37. En el autobús también ocurre algo interesante. Ignorando el hecho de que Gumball asesinó a Alan, ¿Alguien más quiere ir a la escuela? No. una cadena perpetua, más los 7 cargos de intimidación, 7 años, hubieron algunos comentarios que mencionaban que el secuestro y el daño que ocurrió en este episodio debería caer en Richard, pero realmente ese no es el caso, porque para empezar, el que los niños se escaparan y fueran secuestrados por los señores era toda una forma de enseñanza dirigida por Brown, y realmente es más que válido intentar enseñarle a los estudiantes que no está bien escaparse de su clase, y lo que ocurre después con Rob y la bomba no es culpa de nadie, así que no hay crimen. En el malentendido, destruye un semáforo a patadas, $39.135. Para las raíces, Gumball asesina a la población completa de peces del estanque, lo que contaría como pesca sin licencia y le daría una multa de $1,000. Llega la palmada y este es un episodio interesante. Vemos claramente cómo Tobias nalguea a todos y cada uno de sus amigos, a excepción de Gumball, por lo que este se da a la tarea de también ser nalgueado. Aquí llega el incidente. Podría ser considerado acoso su intento de no ser por el hecho de que Tobias se la pasa acosando a todos. Y honestamente yo no le hubiera dado el cargo por acoso a Gumball de no ser por el hecho que al final, cuando por fin lo nalguean, se ofende. Así que por desperdiciar 12 minutos de mi vida, ahí le va sueñito y orden de alejamiento. Finalmente llegamos al desastre, en donde Rob consigue un control mágico que le ayuda a acabar con Gumball y a todos los que ama. Ocurren varios crímenes aquí, pero además de que son por culpa de Rob, en el primer episodio de la 5ª temporada todo el daño es reiniciado, y realmente nada de esto fue canon. Viejo, debiste haberte puesto esa bolsa un poco más abajo. No todo el mundo conoce nuestro protocolo. Pues ya lo vieron, en la visión Gumball sería condenado 6 meses y registrado en la lista de sex offenders por 10 años debido a indecencia pública, más una cadena por asesinato. Y si bien al final del episodio Gumball asesina a Alan, en realidad fue para proteger a todo Elmore ya que este iba a dominar el mundo, aunque no sé cómo podría ser peleado en la corte, por lo que es otra cadena perpetua para Gumball. Sí.
En el código, Gumball acosa a un trabajador, 1 año, y la orden de 5. Incendia el patio del señor Robinson, 9 años, e invade su propiedad privada, 6 meses. Rompe una maceta, ya sé que fue Darwin, pero Gumball era el guía, 3.97, y termina asaltando al señor Robinson con galletas, 6 meses. En el engaño, 3 años por el fraude de los dulces. Para la prueba, vemos lo que es para mí la muerte más grotesca en todo Gumball. Te diría en tu cara si tuvieras Una cadena perpetua. Y antes de todo esto, Gumball sería cargado por indecencia pública, 6 meses más otros 10 años en la lista, y el asalto agravado a Leslie porque le sacó los pétalos de un trancazo, 4 años. En el deslizamiento, al intentar encontrar al interés romántico de Rocky, Gumball asalta a la hamburguesa, el chico salchicha, una madre y su bendición, 2 años. Luego asalta a Gary, 6 meses, destruye un ventanal, $1,300, y otra maceta, $3.97. Luego asalta a la viejita porque sí, 6 meses, después a Marvin, otros 6, a la masa esa, 6 finales, y termina por obtener los registros médicos de la chava sin autoridad alguna, una multa por $2,500. Los demás crímenes que ocurren en el episodio son responsabilidad de Rocky, entonces no cuentan. Para los imitadores, no es culpa de Gumball que literalmente los imiten, por lo que el daño que se hace a la familia de Chi-Chi es responsabilidad exclusiva de ellos. Por otro lado, el único crimen que Gumball comete aquí es posesión ilegal de dinamita, la cual tiene una sentencia de 6 meses en prisión. En el jarrón, serían 6 años por causar un accidente al colocar intencionalmente el objeto en la vía. Más $212,425 por el camión, $39,900 por el tráiler y aproximadamente $92,000 de las llantas que estaban dentro del tráiler. Por más obvio que sea, en la consola no comete ningún crimen porque todo fue un juego que se reinició al final, obviamente. En el Oli tenemos la escena más épica de Gumball, en donde intenta salvar a Darwin después de que éste intentara subirse a una patineta. Y los crímenes que comete en la persecución es solamente ignorar las órdenes de un policía, 6 meses, ya que la escena en la que se estrella la rata realmente es un accidente y ambos estaban intentando salvar sus vidas, por lo que aquí no hay asalto. Para el farsante, si bien Gumball tenía buenas intenciones al crearse un perfil falso para ser amigo de Louie, esto no deja de ser un cargo por impersonificar a otra persona. 3 años en prisión. Continúan los episodios y Gumball decide imitarme, ya que se convierte en un rogón en el ex. Sí, el mensaje era para Banana Joe. Ahora es como mi nuevo némesis. Sabes, todo se volvió muy complicado. Necesito algo más simple ahora. Pero creí que teníamos algo. Creo que tú y yo tomamos caminos distintos, Gumball. Oye, ¿vas a estar bien? En donde para intentar recuperar el odio de Rob, ¿qué haces? Solías odiar esta canción. Pero ya no. se hace pasar por Banana Joe, y este, al darse cuenta, le entrega una notificación que indica que acaba de romper los derechos de propiedad intelectual de Banana Joe. Hacer chistes horribles, saltar y reemplazar la letra de canciones con la palabra banana es contra los derechos de propiedad intelectual. ¡Ay, caramba! Que esto, al ser intencional y verificable, obligaría a Gumball a pagar $150,000 en compensación por usar la propiedad de Joe sin permiso. Y esto no es para nada lo peor que hace en el episodio, ya que después ayuda a Rob a intentar eliminar a Banana Joe, y para esto pone explosivos en la casa, excepto que no era la casa de Joe, sino la de Tobias, por lo que serían 6 meses por posesión ilegal de explosivos, $600,000 por la casa de Tobias y 4 años por asalto agravado a este mismo, más los últimos 6 meses por encerrar a Alan en el casillero de Penny. En El hechicero, junto con su hermano, asesina tritones, ranas y murciélagos de un zoológico, 1 año por crueldad animal. En el menú es sentenciado con una multa de $5,000 por romper las regulaciones de salubridad, una cadena perpetua por secuestro doloroso y otra más por tortura, y tampoco lo mencioné en su momento, pero toda la destrucción y problemas que ocurren al intentar seguir el reto de las hamburguesas es responsabilidad exclusiva de la compañía y el reto, por lo que podemos excusar a Richard de la destrucción. Y aprovechando la aclaración, cuando se vuelven socios vemos la línea de producción con múltiples vacas mutantes. Se podría hacer el argumento de experimentación animal, pero tanto la directiva como el propio encargado de salubridad aprueban esta decisión, por lo que con el contexto de fondo, aquí no hay crimen. Las cosas siguen escalando en el tío, en donde asalta a la señora Lagarto, 6 meses, mutila a William, 4 años, deforma a la señora Hongo, 4 años, y todo para... Oh, hola viejo, él es mi tío. Hola, it's me, Mario. Y si no fuera suficiente, cuando termina de cantarle a 8, este estira su mano hasta el cielo y destruye un puto avión, asesinando a 5 personas al instante. 5 cadenas perpetuas y $140 millones por el avión. Obviamente no sabemos cuántas azafatas había ni cuántos pilotos estaban a bordo, por lo que no es pertinente especular y solo contaremos el daño visible, tal y como pasó con Chanax. La verdad es que en el mejor no encontré alguna sentencia por ver datos personales de los estudiantes si tú eres un estudiante, por lo que simplemente creo que le podemos poner invasión de computadora institucional, lo cual también se puede considerar trespassing y serían 6 meses. En la escena del laboratorio, si bien uno podría decir que esto amerita un crimen, yo prefiero hacer el argumento que la escuela no debe
debería permitir que sus estudiantes tengan acceso a materiales tan peligrosos, porque ya en un contexto más educacional, sabemos que el IQ de Gumball no es el más grande, por lo que perfectamente podría cometer un error y la culpa recae en la institución que le proporcionó esos materiales tan tóxicos. Pero en donde sí no se salva es en la pelea con Carmen, ya que asalta a Joe y Bobbert, 1 año. El enfrentamiento con Carmen no cuenta porque ambos estaban discutiendo, pero lo que sí debemos considerar son los $2,000 por el daño al pilar. Además de esto, asalta a Billy y Felicity, 1 año, arroja el celular de Papita a un camión y causa un accidente, 6 años y 252,325, y los mismos cargos que en el ex por explotar la casa de Alan. 6 meses por posesión ilegal de explosivos, 600,000 por la casa y una cadena perpetua por asesinato. En lo peor, 8 años en prisión por 2 asaltos agravados a Papita y la leche. Y llegamos al trato. Nuevamente, no es que haya cometido un error en sí, pero solamente de lo que vemos me gustaría hacer a Gumball el único responsable por el homicidio del oficial, ya que es este el que lo escupe. Probablemente esté mal, pero siento que es más acorde al personaje, así que un cargo por homicidio a un oficial, una cadena perpetua, secuestro sencillo, 8 años, y asalto a Gary con una resortera gigante, 6 meses. Como bien vimos, en Los Pétalos es condenado a una cadena perpetua por intento de homicidio. Para el fastidio, es cargado por vandalismo al profanar una sección del museo, 6 meses, 600,000 por destruir una casa con termitas y otra cadena perpetua por asesinato con estas mismas termitas. Y si esto no fuera suficiente, Gumball contamina otra vez el suministro de agua de Elmore con sales de baño. No nos dan ni la menor idea de cuánto tiempo es que tardarán las sales para desaparecer por completo del suministro. Y realmente no es como que exista una explicación lógica y real del tiempo. Así que nos tenemos que ir con la única referencia que tenemos, la cual es con la fanática. Así entonces, asumiremos que estas sales tardarán 100 años en desaparecer por completo del agua de Elmore. Y esto le contará solamente a Gumball con otra multa de $912,500,000 por contaminación del agua. Llegamos al ataque terrorista de Nicole, y si te preguntas por qué es que no consideré a Gumball como cómplice en este, fue porque Gumball obviamente no es cómplice, solamente dice: esto es por ti, Elmore. Pero la que toma toda la acción es Nicole, y el que le ayuda a incendiar todo es Richard, por lo que aquí no hay acto terrorista. Y para finalizar con la 5ª temporada, en la lista Gumball y Darwin serían sentenciados a 3 años por negligencia médica, y luego miente sobre que era un niño enfermo para ganar un maratón. Espera, ¿pueden caminar? Sí, y afortunadamente ya no pueden. No es ilegal, pero es muy culero. Y concluye el episodio con 6 meses. ¡Espera! ¡No podemos golpear a un anciano desarmado con una sartén! Es cuádruple cinta negra, sus manos son consideradas armas legalmente. ¿Vencer a un monje Shaolin? ¡Listo! Por asaltar a un monje Shaolin. Así que técnicamente aprendieron a hacer nudos. Tampoco tienen la insignia de defensa personal. Yo creo que si fueras amarrado y amenazado, aunque sean niños, es más que válido usar tu fuerza para escapar. Y si ese no fuera el caso, digamos que fue enseñanza. De todas formas, en este episodio no cometieron ningún crimen. Para él cualquiera, asalta un gallo, 1 año por crueldad animal, invade la casa del señor Robinson, 6 meses, y luego los asalta con el ropero, 1 año. En el vecino, 288 por la ventana de la escuela destruida, 1 año por hurto y destrucción de carro ajeno, 4 años por fraude en anciano y el segundo punto en la 3 Strike Law. Filtración de datos personales, 1 año, y destrucción de la casa de Gary, $600,000. En la ficción, Gumball le rompe el hocico a Rocky con Papita. Pero, al final del episodio, Sarah decide reiniciar todo su fanfic de Wattpad, por lo que en este episodio los crímenes no ocurrieron. Al igual que con el refrito, en el cerebro ocurren un montón de crímenes y alteraciones del orden, pero nada de esto es real porque todo fue un sueño de Anais. Solamente quería aclararlo por si alguien tenía duda. En la lección, solamente destruye una máquina de goma de mascar, $32.99. También hay uno que otro crimen en los trabajos, pero ese es literalmente parte del trabajo y puede ser peleado muy fácilmente en la corte. En la poción, roba el libro de pociones de la señora Jotunheim, 6 meses, y después vandaliza el auto de Larry con él a bordo, lo que ocasiona un accidente y destrucción de una ventana de un auto. Así que 6 años por lanzarle algo a un objeto en movimiento y causar un accidente, 15,280.5 por la destrucción del auto de Larry y 1,049.9 por las 2 ventanas destruidas. En la comprensión, destruye el piso de madera después de estar aburrido, 177.60. Y ocurren unos cuantos crímenes con la familia Pepperoni, pero como literalmente eran rehenes, no son culpables de estos cargos. En el anuncio, como siempre, 1 año por asaltar a los Klein. Y llegamos a los espectros, uno de los episodios criminales más interesantes de Gumball, ya que este le permite a todos los fantasmas varar libremente por el mundo real, lo que desata el fin de Elmore. ¡Resígnate! No creo que salgamos de la casa nunca más. Así que fue un ataque terrorista intencional, y como bien sabemos, esto merita una pena de muerte. Para la conciencia, estuve considerando si colocar todos los asaltos a Leslie, pero al final del día me di cuenta que más que nada era una riña entre amigos, por lo que no había problema si se hacían daño. Lo que sí no estaba bien era no solo encerrar abejas, sino usarlas para dañar a Leslie, 1 año por crueldad animal. Para el drama, asesina accidentalmente a uno de los huevos, 4 años. Después asalta al motociclista. ¡Rápido, más rápido! ¡Debemos detener a Joel!
6 meses y termina asaltándolo gravemente al aplicarle un Yoshi. ¡Santo cielo! ¡Le aplicaste un Yoshi a ese pobre! 4 años. Más los 115,000 que serían de reponer el camión destruido. En la fábrica, otro milloncito por destruirla. Para el agente, asalta a la señora Robinson con una tapa de alcantarilla, 6 meses, destruyen una ambulancia, $100,000 y conducción por carril erróneo, 1 año. Los demás crímenes de asalto y vandalismo son accidentes, por lo que aquí tampoco cuentan. Y con esto, llegamos a uno de mis episodios favoritos, el desastre, en donde molesta a un oficial y ocasiona que este se estrelle. Viejo, esa canción apesta, no tiene letra. ¿Le molestaría si le cambio? ¡Ya basta! 1 año más 5,000 por el hidrante, más los 15,280.5 del auto de policía. Y si esto no fuera suficiente, Yo sé qué hay que hacer. le hace un suplex al pobre lote que se estaba ahogando, aunque este luego le agradece por salvarle su vida, por lo que el daño no cuenta. Más el hurto vehicular del camión, 4 años, conducción peligrosa, 90 días y los $550,000 del autobús. Y para bien o para mal, hemos llegado al último episodio de esta magnífica serie, La Inquisición, en donde el último crimen de Gumball es el mismo que el de su hermano, vandalismo de 8 ventanas, por un total final de $2,304 en reparación. Veredicto final. Ignorando los 40,847 cargos por invasión a propiedad privada en La Mentira, Gumball ha cometido un total de 229 crímenes a lo largo de toda la serie. Un cargo por jaywalking, arrojar basura en la calle, pesca ilegal, tala ilegal, uso ilegal de fuegos artificiales, alteración del orden público, ruptura de códigos de salubridad, reporte falso, exceso de velocidad, dañar equipo que produce un apagón, conducción por carril erróneo, infringe los derechos de propiedad intelectual de Banana Joe, hurto de registros médicos, desobedecer órdenes de un policía, profanación de una tumba, hurto de correo privado, conducción sin licencia, conducción peligrosa, conducción en zona segura y hurto vehicular. 3 cargos por posesión ilegal de dinamita, 1 cargo por obstrucción policial, incendio intencional, fraude, fraude de caridad, abuso, fuga carcelaria, refugiar a un convicto, doxeo, incendio forestal, almacenamiento ilegal de residuos tóxicos, práctica médica sin licencia, negligencia médica, 4 cargos por indecencia pública y robo simple, 2 cargos por fraude a ancianos y vandalismo, 1 cargo por conducción peligrosa con asalto, asalto a policía, extorsión, espionaje, tráfico de humanos, impersonificación de un policía, clonación ilegal de un humano y experimentación humana, 3 cargos por impersonificación, 4 cargos por crueldad animal y acoso sexual, 2 cargos por contaminación a todo el suministro de agua de Elmore, 6 cargos por arrojar un objeto a un vehículo en movimiento y causar un accidente, 7 cargos por acoso, 8 cargos por intimidación, 25 cargos por invasión a propiedad privada, ignorando los de La Mentira, 2 cargos por secuestro y secuestro agravado, 54 cargos de asalto, 16 cargos de asalto agravado, 11 asaltos agravados a policías, 3 intentos de homicidio, 1 homicidio accidental, 22 homicidios, 1 homicidio a un policía, 2 actos terroristas y un último cargo por genocidio. Lo que nos daría la sentencia final para un Watterson, que sería de $1,973,387,179.71 en multas, daños y compensación, 13 órdenes de alejamiento por 5 años cada una, 40 años en la lista de sex offenders, 20,997 años, 2 meses y 27 días en prisión, 28 cadenas perpetuas y finalmente 3 penas de muerte por actos terroristas y genocidio. Así que después de más de 8 meses de investigación, por fin hemos llegado al punto que, estoy seguro, muchos de ustedes estaban esperando. A lo largo de las 6 temporadas, con una nueva serie en el horizonte, la familia Watterson cometió un total de 41,443 crímenes totales. 596 si ignoramos La Mentira, 1 cargo por jaywalking, pirateo de una película, arrojar basura en la calle, uso indebido de una alarma de incendio, del 911 y de pesticidas, pesca ilegal, hackeo, 2 cargos por alteración del orden público y por uso ilegal de fuegos artificiales, 4 cargos por exceso de velocidad, 3 cargos por conducción en carril erróneo, ruptura de códigos de salubridad, tala ilegal, poner en peligro a un conductor y por reporte falso, 1 cargo por desobedecer órdenes de un policía, hit and run, daño a equipo eléctrico que produce un apagón, infligir en los derechos de propiedad intelectual de Banana Joe, hurto de registros médicos, violación de una orden de restricción, uso ilegal de una grúa, abuso infantil, invasión de propiedad privada con uso de fuerza e incumplimiento de un arresto domiciliario, fraude de caridad, 2 cargos por hurto de correo ajeno, conducción desde el exterior de un vehículo y profanación de una tumba, 3 cargos por conducción sin licencia, 7 cargos por conducción en zona segura y vandalismo, 8 cargos por estacionamiento ilegal y por hurto vehicular, 1 cargo por incendio forestal, amenazar a un funcionario público y acosar a un oficial, 2 cargos por fraude, 5 cargos por fuga carcelaria, 3 cargos por práctica médica sin licencia, obstrucción policial, posesión ilegal de dinamita, incendio provocado y por refugiar a un convicto, 5 cargos por indecencia pública, 4 cargos por fraude a adulto mayor, 11 cargos por conducción peligrosa, 10 cargos por conducción peligrosa que terminó en un asalto y por robo simple, 1
cargo por experimentación humana, obstrucción de un incendio, extorsión y tráfico de humanos, 2 cargos por clonación ilegal de un humano, negligencia médica, impersonificación de un policía, abuso, doxeo y espionaje, 6 cargos por crueldad animal e impersonificación, 1 cargo por robo multimillonario, 3 cargos por contaminar todo el suministro de agua de Elmore y por almacenamiento ilegal de residuos tóxicos, 6 cargos por arrojar un objeto a un vehículo en movimiento y causar un accidente, 12 cargos por acoso y por intimidación, 7 cargos por acoso sexual, 40.945 cargos por invasión a propiedad privada, 5 cargos por secuestro y por secuestro doloroso, 108 cargos por asalto común, 8 cargos por asalto a trabajadores sociales, 65 cargos de asalto agravado, 33 cargos por asalto agravado a oficiales de la ley, 8 intentos de homicidio, 2 homicidios accidentales, 28 homicidios, 1 homicidio a un policía, 3 cargos por tortura, 1 cargo por traición a la patria, 7 actos terroristas y un último cargo por genocidio. Lo que nos daría una sentencia final para toda la familia Watterson de 3.362.162.382.72 dólares en multas, pagos y compensaciones por el vandalismo, 20 órdenes de alejamiento por 5 años cada una, registro oficial en la lista de sex offenders por 90 años, 22.058 años y 23 días en prisión, 45 cadenas perpetuas, una pena de muerte por traición a la patria y 8 penas de muerte por actos terroristas y genocidio. Gente, después de casi 23,000 palabras, por fin hemos terminado todos los crímenes. Y la verdad es que no tengo nada más que decir más que gracias. Gracias por haberme escuchado por tanto tiempo, por haberme dado este apoyo tan increíble que jamás pensé que lograría tener, y sobre todo por regalarme 2 horas de tu vida. Como es tradición, al final de cada video me gusta decir una frase para saber quiénes terminaron, y en esta ocasión la frase será: descansa en paz, tío Phil. Una última cosa antes de despedirme. Como mencioné al principio del video, mi contenido es muy variado y te pido de corazón que si te suscribes, no lo hagas con la esperanza de ver los crímenes de otra serie o ver algo similar en X o Y. Hazlo porque te interesa apoyarme. Por eso insistí tanto en que no es necesario suscribirte. Créeme que el hecho de que llegaras hasta aquí me hace el hombre más feliz del planeta. Así pues, sin nada más por agregar, mi nombre es Finks y creo que tengo que escapar. Bye.